El tema que desarrollaremos es micosis diseminadas oportunistas, cuáles son los agentes etiológicos de cada una de estas micosis y cómo realizamos el diagnóstico de las mismas. Esta es la bibliografía que refuerza y aclara los conocimientos vertidos en esta clase. La fuente de infección de estas micosis generalmente es exógena. Estas micosis afectan fundamentalmente a huéspedes con alteraciones del sistema inmunológico que pueden ser tanto en el sistema inmunológico inespecífico como específico. También hay otros pacientes que son afectados por estas micosis, que son todos aquellos individuos que tienen alteraciones anatómicas o fisiológicas. Las micosis oportunistas pueden estar ocasionadas por hongos filamentosos. Dentro de estos hongos filamentosos tenemos los más frecuentes, que son hongos hialinos tabicados. Dentro de este grupo, el agente etiológico más frecuente es el Aspergillus, y otras micosis que se denominan hialoifomicosis. Dentro de este grupo, los agentes etiológicos pueden ser Pseudosporium, Penicillium, Fusarium y Agremonium. Otros agentes etiológicos también productores de micosis oportunistas son aquellos hongos que son hialinos, pero tienen un talo cenocítico. Esto significa que el talo no tiene tabiques. Dentro de este grupo tenemos Rhizopus, Absidia, Mucor. Y por último, no es menos frecuente, vamos a tener hongos que tienen un talo pigmentado y tabicado. Estos hongos se denominan feoifomicosis y la característica que tienen es que se ven pigmentados cuando uno los observa en el microscopio. Dentro de los agentes etiológicos más frecuentes de este grupo tenemos Exophiala, Alternaria y Curbularia. Con respecto a las micosis oportunistas, el diagnóstico micológico es fundamental. Realizamos un diagnóstico directo a través del examen microscópico, la realización de cultivos en medios especiales para micología o la búsqueda de antígenos o ácidos nucleicos. El gol estándar en el diagnóstico de las micosis oportunistas es demostrar la invasión fúngica de los tejidos y realizar el cultivo del agente etiológico. La dificultad fundamentalmente del diagnóstico son las características o las condiciones clínicas de los pacientes que presentan este tipo de micosis. Muchos de estos pacientes, dada su patología de base, se encuentran cursando una neutropenia, una plaquetopenia, y esto dificulta la realización de estudios invasivos. Ahora vamos a hablar específicamente de la aspergilosis, que es una de las micosis oportunistas más frecuentes. El Aspergillus es un hongo hialino, tabicado y ramificado. Dentro de este género vamos a encontrar más de 200 especies y solo el 10% de estas van a ser causantes de micosis oportunistas. Hay otras especies que se utilizan tanto en la industria farmacéutica como en la producción de alimentos. La estructura del hongo, que es lo que observamos a la derecha de la diapositiva, está compuesto por un conidióforo que termina en la parte basal en una célula que se denomina célula pie y en la parte apical termina en una estructura que se denomina vesícula. La cabeza del Aspergillus está constituida por la vesícula cubierta de fiálides. Estas fiálides pueden cubrir la totalidad de la vesícula o solamente una parte, es decir, cubrirla en forma parcial. De las fiálides van a originarse los conidios, y los conidios son los que se dispersan fácilmente por el aire. Con respecto al hábitat de estos hongos, tienen la característica de ser ubicuos y de encontrarse fundamentalmente en el suelo y en el aire. Se encuentran en sistemas de ventilación y se encuentran también en el ámbito hospitalario. Su densidad aumenta en zonas de construcción o remodelación, puesto que este concepto hay que tenerlo en cuenta cuando se realiza alguna remodelación o construcción en centros de salud para que esto quede aislado de pacientes de riesgo como ser aquellos trasplantados o aquellos que están cursando una neutropenia. Esta enfermedad o esta micosis está ampliamente distribuida y no hay diferencias en cuanto a la presentación con respecto a la edad, al sexo o a la raza. Dentro de las especies de importancia clínica vamos a encontrar la primera, que es Aspergillus fumigatus. El Aspergillus fumigatus, como vemos ahí, se puede aislar en un 85% de los casos. Es la primera especie más frecuentemente aislada. Actualmente ya no hablamos solamente de especie fumigatus, sino que ahora hablamos de sección fumigati. Dentro de la sección fumigati encontramos más de 30 especies que pueden ocasionar micosis oportunistas. Algunas de ellas tienen importancia clínica debido a que tienen una sensibilidad disminuida a los antifúngicos que habitualmente se utilizan en la clínica. En los medios de cultivo, Aspergillus fumigatus crece como una colonia verde, grisácea, con un halo blanco alrededor. La segunda especie, más frecuentemente aislada, es Aspergillus flavus. Se aísla en un porcentaje de un 5 a un 10%. En los medios de cultivo se observa como una colonia verde amarillenta. Otras especies de Aspergillus son, por ejemplo, Aspergillus niger. El Aspergillus niger tiene la característica que crece rápidamente y los conidios tienen una coloración negra o parduzca. En el caso de Aspergillus niger, la cabeza aspergilar es grande, radiada y de color negro. Las vesículas forman fiálides en toda la superficie de la vesícula aspergilar. Otra de las especies de importancia clínica es Aspergillus terrius. El Aspergillus terrius se encuentra dentro de la sección Terrier y es importante destacarlo debido a la sensibilidad disminuida que tiene a la anfoteresina B tanto en forma in vitro como in vivo. Esto es importante debido a que este antifúngico es utilizado habitualmente cuando ingresa un paciente con sospecha de aspergilosis. El Aspergillus se encuentra habitualmente en el suelo y en materia en descomposición. En su ciclo de vida, este hongo produce conidios que se dispersan en el aire y son inhalados por el huésped. En una persona sana, la limpieza mucociliar y los macrófagos alveolares son los encargados de remover los conidios. En el caso que estemos hablando de un paciente con algún tipo de alteración en la respuesta inmunológica, lo que se va a producir es que esas conidias inhaladas lleguen al alveolo pulmonar y allí comiencen a germinar. Las hifas comienzan a elongarse, se comienzan a ramificar y forman una masa de hifas que queda en una fase estacionaria. La mayoría de los factores de patogenicidad fueron estudiados para Aspergillus fumigatus. Algunos de estos factores de patogenicidad importantes que debemos recordar son el diámetro de los conidios. Los conidios de Aspergillus fumigatus miden entre 2 a 3 micrones y la característica que tienen es que con este diámetro pueden llegar más fácilmente al tracto respiratorio inferior. La termotolerancia. Estos hongos tienen la característica de crecer a temperaturas extremas, pueden crecer a 12 grados como a temperaturas de hasta 55 grados centígrados. Con respecto a la velocidad de crecimiento, también Aspergillus fumigatus se observó que tiene una mayor velocidad de crecimiento, es decir, que los conidios terminan más rápidamente. Con respecto a la adherencia, el Aspergillus tiene una serie de adhesinas. En los conidios podemos encontrar ácido siálico y proteínas que son muy importantes para la adhesión a la matriz extracelular. Se adhieren al fibrinógeno y a la laminina. Con respecto a los productos de metabolismo fúngico, vamos a tener dos que vamos a mencionar. Uno de ellos es el galactomanano. El galactomanano es un componente de la pared de los Aspergillus y es el principal exoantígeno durante la invasión tisular. Actúan como PAMs y se unen a la laminina y a la fibronectina.
Los beta-1,3-glucanos activan al sistema de complemento y a la respuesta inflamatoria mediada por TNF-alfa y otras citoquinas proinflamatorias. Las toxinas también son consideradas un factor de patogenicidad. Las toxinas son metabolitos secundarios que generan los hongos. El Aspergillus fumigatus va a liberar una serie de toxinas. La más frecuentemente o la más estudiada es la gliotoxina. Es una toxina muy potente cuyo efecto genera un enlentecimiento de las cilias y lesiones en el epitelio respiratorio. Ahí existen otras toxinas, por ejemplo la ribotoxina, que inhibe la síntesis proteica, el ácido ebólico, que afecta el estallido oxidativo de macrófagos y también inhibe el movimiento ciliar. Estos hongos también van a liberar enzimas, y estas enzimas son también factores de patogenicidad. Liberan una serie de enzimas como ser fosfolipasas, lipasas, colagenasas, elastasas, y principalmente la función de esa elastasa es la degradación de la elastina, que es un componente fundamental del pulmón. Estas enzimas lo que hacen es permitir la invasión tisular por parte del hongo. Con respecto a la fisiopatogenia de aspergilosis, este hongo ingresa por vía inhalatoria. Habitualmente la inmunidad innata es capaz de eliminar los conidios. La primera defensa que tiene el huésped son las barreras físicas del tracto respiratorio, entre ellos tenemos los cornetes nasales y el flujo turbulento que se genera por la división del árbol bronquial. Los conidios impactan en el moco y posteriormente son barridos por la acción de las cilias. El aspergillus puede ser reconocido por lectinas que se unen a la manosa y por el surfactante. El surfactante es una sustancia que tiene la capacidad de aglutinar los conidios y favorecer la fagocitosis. También es importante en la fisiopatogenia de aspergilosis la acción de los neutrófilos. Los neutrófilos destruyen las hifas a través de mecanismos oxidativos y no oxidativos. Los gránulos de los neutrófilos contienen gran cantidad de componentes antimicrobianos, entre ellos proteasas, defensinas y lisocimas. La célula dendrítica puede internalizar a las hifas y a los conidios y transportarlas al ganglio linfático. La fagocitosis de los conidios se realiza a partir de la emisión de pseudópodos y fundamentalmente se va a generar una respuesta de tipo TH1. En cambio, la fagocitosis de las hifas ocurre por los receptores FC y se generan y se producen una gran cantidad de citoquinas de tipo 4 y 10, generando una respuesta de tipo TH2. Las manifestaciones clínicas de aspergilosis van a depender de la respuesta inmunológica del huésped. En el caso de que el paciente presente una disfunción del sistema inmunológico, el hongo es capaz de invadir y producir dos cuadros clínicos que se denominan aspergilosis invasora aguda o aspergilosis semi-invasora. En el caso de que el paciente tenga una base atópica o alérgica y haya una hiperactividad del sistema inmunológico, se van a producir cuadros clínicos como la sinusitis alérgica o la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y en el medio vamos a encontrar un huésped que tiene un sistema inmunológico cuya función es normal. Sin embargo, se produce un cuadro clínico que es la aspergilosis intracavitaria. Estos pacientes presentan alteraciones de la citoarquitectura pulmonar. Presentan, por ejemplo, bullas o bronquiectasias, donde el hongo es capaz de germinar y producir una bola fúngica, dando origen a este cuadro clínico que se llama aspergilosis intracavitaria. Los factores predisponentes para la forma invasora de aspergilosis son las alteraciones cuali o cuantitativas de la fagocitosis. Entre ellas, el factor predisponente más importante es la neutropenia, pacientes que reciben tratamientos quimioterápicos o pacientes que se encuentran cursando enfermedades oncohematológicas como leucemias o linfomas. En estos pacientes, la neutropenia suele ser prolongada y suele ser un factor predisponente importante para la forma de aspergilosis invasora. Otro factor predisponente es el trasplante, fundamentalmente el trasplante de pulmón. Los glucocorticoides también actúan como un factor predisponente debido a que ellos inhiben la acción anticonidio de los macrófagos, inhiben la activación de los polimorfonucleares e inhiben la producción de radicales libres. La forma semi-invasora se da en pacientes con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que reciben corticosteroides en forma prolongada y pacientes diabéticos. Vamos a ver que las formas generadas por hipersensibilidad se dan en pacientes con una base atópica, es decir, en pacientes alérgicos o pacientes asmáticos. Esto se da, recuerden, por una hiperreactividad del sistema inmunológico. Y los factores predisponentes para la forma intracavitaria son la presencia de alteraciones en la citoarquitectura pulmonar, es decir, cavidades preformadas. Estas cavidades pueden haber quedado luego de haber cursado una tuberculosis o por otras patologías como sarcoidosis o bronquiectasias, y también se puede dar la forma intracavitaria en los senos paranasales. Las formas clínicas de aspergilosis pueden ser sinusitis aspergilar, aspergilosis alérgica, aspergilosis broncopulmonar alérgica, aspergilosis intracavitaria, semi-invasora o necrotizante y la aspergilosis invasora. La sinusitis aspergilar es la infección fúngica de los senos paranasales. Se dan en pacientes con antecedentes de alergia o con antecedentes de sinusitis previa y además con alteraciones anatómicas del tabique nasal o la presencia de pólipos en los senos paranasales. Estos últimos dos factores lo que hacen es dificultar la evacuación de las secreciones. El hongo ingresa por vía inhalatoria y permanece a nivel del seno paranasal. El paciente como sintomatología presenta rinorrea y cefalea. El diagnóstico se realiza habitualmente por radiografía del seno paranasal, donde se observa un seno paranasal opaco, a diferencia de un seno normal que se ve de color negro, es decir, aireado. La aspergilosis alérgica se divide en dos cuadros clínicos. El asma aspergilar, que se caracteriza porque se produce como consecuencia de la unión de la inmunoglobulina E específica con el hongo. Esto va a generar la degranulación de mastocitos. En estos pacientes presentan cuadros de broncoespasmo a repetición. El otro cuadro clínico es la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Esta se produce como consecuencia de la inhalación de los conidios, es más frecuente en pacientes asmáticos o en pacientes con patología de base como la fibrosis quística. Se produce por un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1 mediado por IgE y por un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 3 mediado por inmunoglobulina G. El hongo crece sobre las células de la mucosa sin ser destruido por los monocitos y los eosinófilos. En un primer momento, estos pacientes presentan tos, fiebre, expectoración y dolor a nivel pleural. En la radiografía de tórax se puede observar la presencia de infiltrados en los campos medios y campos superiores. La característica que tiene este cuadro clínico es que estas imágenes radiológicas son migratrices y a veces, a lo largo del tiempo, estos pacientes también pueden presentar cuadros de broncoespasmo a repetición.
En esta imagen podemos observar una radiografía de tórax, en la cual en la primera imagen, marcada con una flecha, se observa un infiltrado en el campo medio, y en la otra radiografía se observa una restitución ad íntegrum, es decir, no observamos ningún tipo de lesión a nivel pulmonar. Esto habla de imágenes migratrices o que se resuelven espontáneamente. Esto es característico de la forma clínica del asma broncopulmonar alérgico. En estas imágenes volvemos a observar cómo se cambian de localización los infiltrados pulmonares. En la primera aparecen en el campo medio del pulmón izquierdo, mientras en la segunda radiografía vemos que aparece un infiltrado en el campo superior del pulmón derecho. Esto es característico nuevamente del asma broncopulmonar alérgico. El diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica se realiza primero por el interrogatorio del paciente. El paciente tiene antecedentes de asma o antecedentes de algún tipo de enfermedad como fibrosis quística. Por otro lado, se solicita una radiografía de tórax o una tomografía computada de alta resolución para observar si hay lesiones pulmonares y las características de las lesiones. Se puede realizar una prueba cutánea con antígeno de Aspergillus y se va a dosar inmunoglobulina E e inmunoglobulina G específica contra Aspergillus en sangre periférica. En el caso de que el paciente tenga expectoración, se puede solicitar un examen directo y un cultivo de esputo para ver si se observa la presencia de filamentos hialinos tabicados ramificados y si en el cultivo se puede aislar el agente etiológico que es el Aspergillus. La aspergilosis intracavitaria es la infección más conocida y localizada producida por Aspergillus. Los factores predisponentes más frecuentes son las cavidades pulmonares preformadas, secundarias a tuberculosis, sarcoidosis, bullas, quistes bronquiales, bronquiectasias o neoplasias. Se forman verdaderas colonias del hongo dentro de la cavidad que se acompañan de reacción inflamatoria. Los pacientes pueden presentarse asintomáticos o con hemoptisis leves a moderadas. La hemoptisis se produce por liberación por parte del hongo de enzimas con actividad hemolítica y fibrinolítica y por la ruptura de capilares de neoformación debido a la fricción mecánica de la masa fúngica sobre la pared de la cavidad. Esta manifestación representa un riesgo de mortalidad del 2 al 14%. Otros síntomas que pueda tener el paciente son tos crónica, disnea y fiebre muy poco frecuente. En general, la fiebre se produce como consecuencia de la sobreinfección bacteriana. La radiografía de tórax muestra cambios en las imágenes de la cavidad. En general, se observa un engrosamiento de las paredes de la cavidad o la presencia de contenido dentro de la cavidad, que cambia con los cambios posicionales. En esta diapositiva podemos observar en la radiografía de tórax la presencia de una cavidad en el vértice pulmonar y en la foto de abajo vemos una muestra histopatológica de una bola o de una masa fúngica. Este paciente probablemente presentaba hemoptisis debido a la liberación de enzimas proteolíticas y hemolíticas por parte del hongo o por la fricción mecánica que genera la bola fúngica sobre la pared de la cavidad que hace que se produzca la ruptura de vasos neoformados. La hemoptisis es una complicación que produce una mortalidad entre el 2 al 14%. La aspergilosis semi-invasora o necrotizante crónica se caracteriza por la invasión del tejido pulmonar en pacientes no neutropénicos con alteraciones de la inmunidad o con enfermedades pulmonares crónicas. Generalmente se presenta entre la cuarta o quinta década de la vida y en general el paciente tiene alguna enfermedad asociada como alcoholismo, enfisema pulmonar, diabetes mal controlada, HIV o recibe tratamientos con corticoides en forma prolongada. En este caso no hay invasión de los vasos sanguíneos y es una diferencia con la forma de aspergilosis invasora aguda. Las manifestaciones clínicas que tiene el paciente son fiebre, tos, expectoración mucosa o mucopurulenta, pérdida de peso y puede tener hemoptisis. En la radiografía de tórax se observan infiltrados, en general a predominio del lóbulo superior, engrosamiento pleural y cavidades, que en el 50% de los pacientes puede además observarse bolas fúngicas únicas o múltiples. Estas cavidades que se pueden observar en la radiografía de tórax son cavidades neoformadas, a diferencia de las formas intracavitarias donde el aspergillus crece dentro de una cavidad ya preformada. Con respecto al diagnóstico de estas formas clínicas, lo que se va a solicitar es una radiografía de tórax o una tomografía computada de alta resolución. Se va a solicitar una muestra respiratoria. En el caso de que tenga expectoración el paciente, se va a solicitar una muestra de esputo o se puede realizar un lavado bronquialveolar. Una vez que se obtiene la muestra de material respiratorio, se va a remitir al laboratorio de microbiología, donde allí se va a realizar un examen en fresco, es decir, sin coloraciones, y se va a realizar las coloraciones, como por ejemplo la coloración de Giemsa, que es una coloración que se utiliza habitualmente para poner de manifiesto elementos fúngicos. Se realiza además un cultivo en medios de saburó con antibiótico y también se puede realizar métodos indirectos de diagnóstico, como ser serologías para Aspergillus fumigatus, Niger o Flavus. En este caso, lo que se busca son anticuerpos. La aspergilosis invasora es una de las infecciones fúngicas más frecuentes en pacientes neutropénicos. Dentro de este grupo, los que presentan mayor riesgo son aquellos pacientes que presentan durante 3 semanas un recuento de neutrófilos menor a 100 células por milímetro cúbico. Otros factores predisponentes para el desarrollo de esta forma clínica son las neoplasias, sobre todo neoplasias pulmonares, trasplante de órgano sólido, también trasplante pulmonar o trasplante de médula ósea. También se puede dar en pacientes que reciben corticoides a altas dosis durante periodos prolongados o pacientes que se encuentran en tratamiento con inmunosupresores. También pacientes diabéticos o que presentan algún tipo de metabolopatía. Con respecto a la aspergilosis invasora, las alteraciones cual y cuantitativas de las células fagocíticas permiten el desarrollo de la fase vegetativa de Aspergillus. Este hongo puede diseminarse hacia otros órganos por vía hemática. El hongo tiene la capacidad de invadir los vasos sanguíneos. Esto se da en pacientes neutropénicos, debido a que en ese caso los neutrófilos no son capaces de eliminar a las hifas y por lo tanto de frenar el crecimiento del hongo. En este proceso el hongo llega al espacio endoluminal, invade el endotelio y produce la diseminación hematógena de la enfermedad. Esto lleva a la trombosis, infarto y necrosis de los tejidos. Las manifestaciones de la aspergilosis invasora son inespecíficas. El paciente puede presentar síntomas respiratorios como dolor torácico, disnea o falta de aire, tos, expectoración, mucopurulenta o hemoptisis. En un 10 a un 20% de los casos puede haber compromiso del sistema nervioso central. Los síntomas incluyen confusión, alteraciones de la conducta o deterioro del sensorio. Si realizamos una tomografía computada del sistema nervioso central, podemos encontrar lesiones nodulares, únicas o múltiples. También pueden haber lesiones a nivel cutáneo que se generan como consecuencia de la diseminación hemática del hongo y el posterior compromiso de la piel.
Las lesiones son inespecíficas, en general son pápulas con una úlcera central que se cubren de una costra necrótica. Por eso es importante en todo paciente neutropénico tener en cuenta la presencia de lesiones cutáneas, porque a partir de ahí se puede realizar el diagnóstico de una micosis diseminada. Hay que tener en cuenta que estos pacientes que cursan este tipo de micosis oportunista son pacientes de riesgo y muchas veces el diagnóstico es difícil de realizar debido a que estos pacientes no pueden ser sometidos a estudios invasivos porque cursan con neutropenia, plaquetopenia y muchas veces alteraciones de los factores de la coagulación. Con respecto al diagnóstico, las muestras son muy importantes. Las muestras válidas para el diagnóstico de las diferentes formas de aspergilosis son esputo, lavado bronquialveolar, biopsias y exudados. Todas las muestras obtenidas por biopsia o por punción deben ser separadas en dos partes iguales. Una debe ser colocada en un recipiente estéril con o sin solución fisiológica para el examen microbiológico y la otra porción puede colocarse con formol para realizar los estudios histopatológicos. En el caso de que se tomen líquidos de punción deben ser colocados con anticoagulantes porque si se forma el coágulo de fibrina allí quedan atrapados los elementos fúngicos. Los hemocultivos no son útiles para el diagnóstico de aspergilosis debido a que su sensibilidad es muy baja. Habitualmente es menor al 10%. Las muestras más frecuentemente utilizadas son el esputo para la forma necrotizante crónica, para la aspergilosis intracavitaria y para la aspergilosis broncopulmonar o alérgica, o el lavado bronquialveolar para los pacientes en donde hay sospecha de aspergilosis invasora y en las diferentes formas de aspergilosis. Una vez que se toma la muestra, se realiza el examen microscópico directo. Es el método más rápido para la detección de estructuras fúngicas. Se puede hacer en estado fresco o con coloraciones como Giemsa o Brocot, que permite observar filamentos tabicados y alinos ramificados en forma dicotómica. Además, se realiza el cultivo. De esta manera se realiza el diagnóstico definitivo, debido a que está basado en el aislamiento y en la identificación del hongo a partir de las muestras clínicas. Los medios utilizados en micología son medios de Saburó o de Lactrimel con el agregado de antibióticos. La sensibilidad del cultivo varía de un 50 a un 80% y es menor en aquellos pacientes que son inmunosuprimidos. El desarrollo de Aspergillus en los medios de cultivo debe interpretarse con cuidado. Algunas veces pueden deberse a contaminantes ambientales, es decir, para que uno pueda informar el aislamiento de este hongo, este debe crecer en varios tubos y como monoflora. Y además ayuda a la interpretación, la observación en el examen directo de filamentos y alinos tabicados y ramificados. Con respecto a la detección de antígenos, estos métodos son muy útiles en el diagnóstico y en el seguimiento de pacientes críticos, febriles, que presentan hemocultivos negativos y que tienen factores de riesgo para desarrollar una infección fúngica invasora. En los últimos años se han utilizado técnicas de aglutinación o de ELISA para la detección de diferentes compuestos del hongo, como por ejemplo la presencia de galactomananos o glucanos. El diagnóstico precoz de la aspergilosis invasora es fundamental para poder tratar al paciente y de esta forma disminuir la mortalidad. En el caso del examen microscópico directo, lo que podemos observar, como vemos en la diapositiva, son hifas o filamentos y alinos tabicados con una división dicotómica. Esto es característico de aspergilosis. En este caso vemos en lo cultivo cómo se desarrolla toda la placa. En general, a partir de la observación macroscópica podemos ayudar a la identificación de la especie fúngica, es decir, si se trata de un Aspergillus fumigatus, un Aspergillus flavus, un Aspergillus niger, y también a partir de la observación microscópica del cultivo podemos llegar a la identificación del hongo y muchas veces de la especie. Como vemos acá, la sensibilidad del hemocultivo es muy baja, es del 10% y habitualmente entonces no es una muestra útil en el caso de la sospecha de una aspergilosis. En el caso de la aspergilosis invasora, como ya dijimos en las diapositivas anteriores, es fundamental realizar un diagnóstico rápido para poder instaurar el tratamiento antifúngico correspondiente, ya que se trata de pacientes que están en una situación grave de acuerdo a su condición clínica. El diagnóstico, como siempre, vamos a obtener las muestras de esputo, lavado bronquialveolar, biopsias o punciones. El hemocultivo no sirve porque su sensibilidad es baja. A partir de esta muestra se realiza el examen directo y el cultivo, y una parte de la muestra va a ser colocada en formol para enviar para realizar estudios de histopatología. En cuanto a los exámenes indirectos, para esta forma de aspergilosis no son útiles porque en pacientes inmunosuprimidos, en general, la búsqueda de anticuerpos tiene una sensibilidad de un 20 a un 30%. Y como dijimos anteriormente, el diagnóstico también es útil con la detección de antígenos, por ejemplo, en el caso del galactomanano o la búsqueda también de beta-glucanos. En cuanto al diagnóstico precoz de la aspergilosis invasora, una buena técnica es la detección de antígenos, que presenta una buena rentabilidad en el diagnóstico. Para ello existen técnicas comerciales, como por ejemplo la detección de galactomanano por una técnica de ELISA doble sándwich. La detección de galactomanano en suero, lavado bronquialveolar y otros líquidos es considerado como un criterio microbiológico para llegar al diagnóstico de aspergilosis invasora. El galactomanano es una prueba útil en pacientes receptores de cáncer hematológico, en pacientes trasplantados de médula ósea. El 65% de los pacientes, el galactomanano se positiviza una semana antes de establecer el diagnóstico con otras técnicas. Es necesario la búsqueda del antígeno de galactomanano en al menos 2 muestras semanales. Esto permite comenzar un tratamiento antifúngico temprano y también esta técnica permite monitorear la respuesta del tratamiento. Los resultados falsos positivos de esta técnica son más frecuentes en pacientes pediátricos, aunque también pueden asociarse a tratamientos con antibióticos, como por ejemplo amoxicilina clavulánico. También pueden encontrarse falsos positivos en pacientes con insuficiencia renal, alimentación parenteral que contenga proteínas de soja o colonización gastrointestinal, ingesta de cereales o leches maternizadas, o en pacientes que están desarrollando cuadros de mucositis severas o que tienen infecciones por otros hongos, como por ejemplo Cryptococcus neoformans. Los resultados falsos negativos pueden encontrarse principalmente en pacientes que se encuentran bajo profilaxis con antifúngicos, o trasplantes de pulmón o pacientes HIV positivos. Para el diagnóstico de Aspergillus invasora también podemos utilizar otro método, que es la detección de beta-1,3-glucano. En general se utiliza conjuntamente con la detección de galactomanano. Al usar ambas técnicas aumenta la rentabilidad diagnóstica. La detección de beta-glucanos es un marcador panfúngico, es decir, que detecta o informa la presencia de una infección por algún agente micótico. Entonces es necesario utilizar esta técnica en combinación con otras para aumentar la rentabilidad diagnóstica. Otra de las técnicas que pueden utilizarse para un diagnóstico rápido es la detección de ácidos nucleicos, es decir, la búsqueda de ADN a través de una técnica de PCR en tiempo real.
Es probablemente el mayor avance que se ha producido en los últimos años, aunque todavía estas técnicas no se encuentran estandarizadas en algunos laboratorios, por lo cual no se utilizan habitualmente en la práctica clínica. Las complicaciones que se presentan en el diagnóstico de la aspergilosis invasoras están relacionadas fundamentalmente con el tipo de huésped. En estos pacientes son, en general, pacientes que tienen una inmunosupresión severa, con lo cual es dificultoso muchas veces realizar una toma de muestra a partir de estudios invasivos. Por otro lado, estos pacientes, al presentar inmunosupresión severa, tienen poca capacidad de producir una respuesta inflamatoria, por lo que los signos y síntomas en estos casos son escasos o incluso pueden ser asintomáticos. Muchas veces el rendimiento de las muestras como el lavado bronquialveolar es escaso. En estos pacientes no se puede medir anticuerpos porque por lo general son negativos, ya que no hay capacidad de respuesta inflamatoria, y es necesario entonces utilizar otras técnicas diagnósticas que presentan alto costo, como la detección de beta-glucanos o galactomananos, o técnicas de biología molecular como detección de ácidos nucleicos a partir de pruebas de PCR en tiempo real. Con respecto a la prevención y el control epidemiológico, es el primer paso para disminuir la incidencia de las infecciones por Aspergillus. La eliminación de los conidios es importante y preocupante en el ámbito hospitalario. La concentración de los conidios se eleva cuando se realizan obras de remodelación o construcción, ya que se realizan una gran cantidad de esporas que pueden ser inhaladas por pacientes que tienen factores de riesgo. Es muy bien conocida la asociación entre construcciones en los hospitales y el desarrollo de aspergilosis nosocomiales. Otro tema importante es el mantenimiento y la limpieza de los filtros y conductos de aire, ya que estos serían colonizados por hongos ambientales y también sería riesgoso exponer a pacientes inmunosuprimidos a cualquiera de estos agentes fúngicos. En las áreas médicas de alto riesgo, las recomendaciones es que se mantenga una temperatura entre 18 y 26 grados y una humedad entre 40 y 60%. El aire debe ser renovado 12 veces por hora y en caso de recirculación de aire, un 20% debe ser del exterior. Es importante también colocar filtros EPA, es decir, filtros de alta eficacia, en las habitaciones de los pacientes inmunosuprimidos o que estas habitaciones tengan un sistema de presión positiva. Los pacientes de alto riesgo deben usar barbijo de alta eficacia cuando son trasladados fuera del área de aislamiento. Otras medidas de control son medidas de higiene y limpieza en todas las áreas, administración de alimentos cocidos, no utilizar condimentos o especias. El área de internación debe estar libre de plantas, flores, cortinados, alfombras y también debe estar libre de libros o diarios. La preparación de los alimentos también se debe realizar bajo flujo. Con respecto a las obras de construcción en los hospitales o centros de salud, se puede tomar medidas como el sellado de ventanas o utilización de tabiques húmedos, el aumento del número de recambio del aire en áreas críticas, la inspección de los filtros y su recambio si es necesario y el control de tránsito de las personas. También en los pacientes inmunosuprimidos es importante recomendar que no realicen baños con ducha, sino que se realicen baños de inmersión. Otra de las micosis productoras de enfermedades en inmunosuprimidos son las mucormicosis. Los hongos causantes de mucormicosis poseen un talo filamentoso irregular sin tabiques que pueden bifurcarse dicotómicamente con ángulos mayores a 45 grados. Las especies fúngicas pertenecientes a los mucorales son angioinvasoras, causan infartos del tejido y se asocian a diseminación hemática de émbolos fúngicos. Producen enfermedades que presentan un curso agudo, subagudo y en pacientes inmunocomprometidos suelen ser fatales. Los mucorales son hongos de micelio cenocítico, es decir, sin tabiques, y alinos y ramificados en forma irregular. Se realizaron diferentes estudios retrospectivos de casos de mucormicosis y se observó que el género Rhizopus fue el agente etiológico más frecuentemente aislado. Le siguen en orden de prevalencia la listemia, que antes se conocía como Absidia, mucor y Rhizomucor. Estos hongos tienen la característica de tener un crecimiento rápido, de tener un aspecto macroscópico de tipo algodonoso. En un principio la colonia es de color blanca y luego se torna grisácea. En cuanto a su reproducción anamorfa, podemos observar que se generan esporos asexuados internos y esto es característico del género mucoral. Los mucorales, en cuanto a su epidemiología, se caracterizan por ser hongos de distribución universal, ubicuos en la naturaleza. Se los puede aislar de diferentes sustratos orgánicos como vegetales, frutas o excretas de animales. Presentan en general un crecimiento rápido entre 2 a 5 días y poseen abundantes esporos en los medios de cultivo. También los podemos encontrar como flora anemófila, es decir, en el aire, en el ambiente. Pueden contaminar sistemas de ventilación, sistemas de aire acondicionado, filtros. Y la mucormicosis es una micosis de distribución cosmopolita, que se encuentra en todas las áreas del mundo sin distinción de edad, raza o sexo. La incidencia de la mucormicosis invasora no se conoce exactamente. Existen diversas publicaciones que hablan de que puede haber 7 casos por millón de personas. Es probable que la incidencia además no sea notificada, por lo cual no sabemos exactamente cuál es la incidencia de esta micosis. La incidencia puede ser considerablemente más alta en aquellas instituciones que atienden o que reciben pacientes con inmunocompromiso. Como dijimos anteriormente, dentro de la mucormicosis, los agentes etiológicos productores de esta micosis, los más frecuentes es el Rhizopus, que se aísla en un 75%, la Absidia, o como actualmente se la denomina, listemia, en segundo lugar, y en tercer lugar, Rhizomucor. Con un aislamiento menos frecuente podemos encontrar otros mucorales como el mucor, Cunigamela, Morteriella, Saxenaea. La vía de infección de las mucormicosis la más frecuente es la vía inhalatoria, es decir, que el hongo ingresa al aparato respiratorio a partir de la inhalación de los conidios o de las esporas. Esto genera el cuadro clínico de mucormicosis pulmonar. La otra forma clínica es la mucormicosis rinosinusal. Otra de las formas de ingreso puede ser a partir de la contaminación de superficies expuestas con flora anemófila. Esto se da, por ejemplo, en pacientes quemados o puede producirse como consecuencia de la contaminación de telas adhesivas o de gasas en actos quirúrgicos o puede también producirse a partir de la contaminación de prótesis o de catéteres. La forma menos frecuente de ingreso al huésped de este hongo es la vía digestiva. En estos casos se puede producir o se ha observado casos en pacientes que presentan una malnutrición extrema o en pacientes con insuficiencia renal crónica.
La mucormicosis es una infección fúngica que se da fundamentalmente en pacientes inmunosuprimidos o en pacientes que tienen determinados factores de riesgo. Los factores más importantes para el desarrollo de esta enfermedad invasora son la diabetes no controlada, que lleva a un estado de cetoacidosis diabética, la acidosis metabólica, que puede estar producido por un cuadro de sepsis, pancreatitis, intoxicación con ácido acetilsalicílico, la administración de altas dosis de corticoide sistémico o pacientes con trasplante de órgano sólido, pacientes con trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, pacientes con insuficiencia renal tratados con quelantes de hierro como la deferoxamina, pacientes con leucemia, linfoma, pacientes quemados o que han tenido politraumatismos. Las esporas de los mucorales ingresan por vía inhalatoria y generalmente son lo suficientemente pequeñas para sobrepasar las barreras que se encuentran en el aparato respiratorio superior y así alcanzar los espacios alveolares. Aquellas que son más grandes, que miden más de 10 micrones, pueden quedar en el aparato respiratorio superior y producir cuadros de sinusitis fúngica en pacientes inmunosuprimidos. Una mucosa respiratoria intacta es útil como barrera para evitar la invasión de estos hongos. Una vez que las esporas han sobrepasado el endotelio, los neutrófilos son los encargados de prevenir la germinación y de actuar sobre ellos a través de mecanismos de fagocitosis. La proliferación de estos hongos se da entonces en sujetos que tienen fundamentalmente alteraciones en la fagocitosis, ya sea por deficiencias en el número de células, lo que denominamos neutropenia, o puede producirse por defectos funcionales de los neutrófilos. Los corticoides, los cuadros de hiperglucemia o acidosis metabólica, son las causas más frecuentes que alteran la función de los neutrófilos. En un 15% vamos a ver que la única causa reconocida es la neutropenia prolongada para las mucormicosis. Otro factor predisponente para el desarrollo de estas micosis es el aumento del hierro libre. Normalmente, en las células de los mamíferos, el hierro se encuentra en muy pequeñas cantidades en forma libre en el suero. Se encuentra fuertemente unido a proteínas en el plasma, como sea la transferrina, y en los tejidos se encuentra unido a ferritina. El desarrollo de los mucorales depende de la incapacidad del hospedero de mantener el hierro unido a la transferrina o a la lactoferrina. El aumento de la disponibilidad de hierro libre se asocia a mucormicosis diseminada. Esto puede ocurrir en pacientes con diálisis, en pacientes que han recibido múltiples transfusiones de sangre o en cuadros de cetoacidosis diabética. En pacientes en diálisis también se observó que aquellos que recibían tratamiento con un quelante de hierro que se llama deferoxamina tenían mayor prevalencia de desarrollar mucormicosis. Se vio que esto dependía debido a que la deferoxamina es utilizada por el hongo como un sideróforo y de esta forma puede obtener hierro. Por lo tanto, en los últimos años se ha dejado de usar este quelante para usar otras drogas que no tienen esta acción sobre los mucorales. En esta diapositiva vemos en la imagen izquierda lo que ocurre en un huésped normal. En la parte superior vemos cómo el hierro se encuentra unido a la transferrina en el suero y en la parte inferior vemos cómo el hierro en ese caso se encuentra unido a la ferritina. En la imagen del lado derecho podemos observar que frente a una disminución del pH, como lo que ocurre en pacientes con acidosis metabólica, el hierro se libera de las proteínas transportadoras. De esa manera aumenta la concentración de hierro libre y es utilizado por estos hongos para su crecimiento, desarrollo y esto le permite la invasión tisular. A nivel de los vasos sanguíneos lo que va a producir es la formación de trombos y necrosis. La mucormicosis invasora tiene un desarrollo rápido y un curso agudo. Se caracteriza por necrosis de los tejidos. La invasión es progresiva y tiene una alta tasa de mortalidad. Una de las formas clínicas es la rinosinuso-órbito-cerebral. Este síndrome incluye rinosinusitis o pansinusitis y puede haber progresión e invasión del sistema nervioso central por contigüidad. La infección puede progresar rápidamente en pacientes con cetoacidosis diabética o en pacientes con neutropenia severa y prolongada. Esta forma clínica es la más frecuente en pacientes con diabetes mal controlada. Los síntomas en general son inespecíficos. Puede haber obstrucción nasal, cefalea, dolor en la boca. Las formas progresivas incluyen la presencia de necrosis, escaras en la cavidad nasal y en el paladar. La evolución depende de la localización y del rápido diagnóstico que se realice. Podemos encontrar también edema orbitario, pérdida de la visión, tosis palpebral. La tomografía axial computada nos permite observar lesiones en las órbitas o compromiso de los músculos oculares. Es muy importante la rápida obtención de la muestra a través de los tejidos necróticos. La observación en el microscopio nos va a permitir realizar un diagnóstico precoz y de esta manera poder disminuir la mortalidad de estos pacientes. La mucormicosis cutánea se produce por inoculación directa de esporas, a partir de apósitos contaminados o en pacientes que han sufrido politraumatismos, quemaduras extensas. Generalmente se observa en pacientes que presentan una alteración de la integridad de la piel. La mucormicosis cutánea comienza con un eritema, una induración en la piel, en el sitio del traumatismo, que progresa rápidamente hacia la necrosis. Puede extenderse hasta el tejido celular subcutáneo e incluso comprometer hueso. Se han reportado además casos de fascitis necrotizantes por mucorales. Estos pacientes presentan mal pronóstico. En pacientes neutropénicos, la profunda alteración de la fagocitosis permite que las esporas puedan germinar, desarrollar las hifas e invadir y provocar necrosis local y diseminación posterior. Las lesiones necróticas de los pacientes inmunocomprometidos pueden deberse a diversos agentes etiológicos. Siempre es necesario en este grupo de pacientes realizar una biopsia para realizar el diagnóstico etiológico de certeza. El diagnóstico de mucormicosis se realiza a través de métodos directos, a partir del examen microscópico, de la observación en fresco o utilizando coloraciones como por ejemplo de Giemsa, y también se envía parte del material a histopatología. Además del examen microscópico, realizamos cultivo para la identificación del hongo. En estos casos, cuando uno sospecha mucormicosis, no son útiles los métodos indirectos, ni tampoco la detección de antígenos ni de ácidos nucleicos. Con respecto al diagnóstico, como dijimos anteriormente, se realiza la toma de muestra y posteriormente el examen microscópico directo. Lo que vamos a observar son hifas que pueden presentar divisiones dicotómicas en ángulo recto de diámetros irregulares y la característica que tienen es que no se observan tabiques. Se realiza el examen en fresco, se pueden utilizar coloraciones como la coloración de Giemsa y además se realiza el cultivo en medios de lacrimel o medios de saguro adicionados con antibióticos. El resto de la muestra va a ser enviada a histopatología. El diagnóstico definitivo de la mucormicosis requiere la evidencia histopatológica de la invasión fúngica en el tejido. Por eso es importante dejar una parte de la muestra para enviar al laboratorio de histopatología.
La identificación de los mucorales requiere el desarrollo del cultivo. Todos los miembros de este grupo presentan características similares en los tejidos a los cuales afecta. Los medios de cultivo empleados son agar saburó con antibiótico o agar infusión cerebro-corazón con antibiótico. Se incuban a 28-37 grados durante 2 a 4 semanas. Es frecuente que estos microorganismos no desarrollen en los medios de cultivo. Una de las causas estaría en el procesamiento de la muestra en el laboratorio. La maceración del tejido produce pérdida de la viabilidad de las hifas. El procesamiento correcto de la muestra consiste en fragmentar o cortar la muestra a la biopsia o el tejido obtenido y luego sembrarlo en los medios de cultivo. Pero no se debe macerar la muestra cuando hay sospecha de una mucormicosis. Crecen, como dijimos, entre 2 a 4 semanas y la temperatura ideal es de 35 a 37 grados. No existen estudios serológicos. Ahora nos vamos a referir a las hialoifomicosis. Estas son infecciones micóticas que se presentan en los tejidos del hospedero como un micelio hialino tabicado. De acuerdo a los factores predisponentes del paciente, estos géneros están involucrados en micosis cutáneas, pudiendo afectar la piel y las uñas, pueden producir queratitis, sinusitis, micosis subcutánea. Y en aquellos pacientes inmunosuprimidos pueden generar una micosis diseminada sistémica. La hialoifomicosis no representa un síndrome clínico determinado y engloba a un grupo de micosis muy heterogéneo. Las hialoifomicosis son infecciones micóticas que se presentan en los tejidos del hospedero como micelio hialino tabicado. Estas micosis no representan un síndrome clínico determinado, debido a que engloban a un grupo de micosis muy heterogéneas. De acuerdo a los factores predisponentes del hospedero, podemos observar que en huéspedes inmunocompetentes produce lesiones localizadas como micosis cutánea, es decir, con afección en piel, uñas, sinusitis, queratitis y micosis subcutánea, mientras que en huéspedes inmunocomprometidos producen formas diseminadas y de pronóstico grave. Los agentes etiológicos más frecuentes de la hialoifomicosis son especies de Fusarium, Acremonium, Paecilomyces, Penicillium, Scopulariopsis y Bauberia, entre otros. Con respecto a los factores predisponentes de los pacientes, para que se produzca hialoifomicosis, fundamentalmente tiene que producirse alteraciones en la integridad cutánea mucosa, es decir, pacientes que han sufrido politraumatismos o pacientes con quemaduras extensas. Otro grupo de pacientes que puede presentar este tipo de micosis son pacientes que están cursando neutropenias prolongadas, en el caso de pacientes con leucemia, trasplante de médula ósea, pacientes con corticoides durante tiempos prolongados a altas dosis, o que reciben drogas citostáticas o quimioterapia, o cualquier otra causa de inmunosupresión. La vía de ingreso de estos hongos en general es la vía inhalatoria. Otras formas de ingreso pueden ser lesiones traumáticas, por contaminación con conidia de superficies laceradas, por implante de prótesis o cualquier otro dispositivo. Con respecto a las formas clínicas, vamos a encontrar las formas diseminadas, las formas cutáneas o las formas subcutáneas. Como dijimos anteriormente, las formas clínicas o las formas de presentación dependen del huésped al cual afectan. Dentro de la hialoifomicosis, uno de los agentes etiológicos más frecuentes es el Fusarium. Se han identificado más de 50 especies dentro del género Fusarium y unas pocas son las causantes de patología en el hombre. Las especies de Fusarium con mayor frecuencia aisladas son Fusarium complejo solani, Fusarium oxysporum y Fusarium verticiloides. Con respecto a la epidemiología, las especies de Fusarium son saprófitos del suelo y fitopatógenos. Se encuentran en detritos vegetales y en granos almacenados. Los conidios de Fusarium se dispersan fácilmente por el aire y algunas especies de Fusarium tienen un hábitat acuático. Por eso es importante el control de los sistemas de agua o de los tanques de agua de los hospitales o centros de salud porque pueden ser una fuente potencial de infecciones por este hongo. Sobre todo en pacientes neutropénicos, por eso es que se suele indicar al paciente que no se realice baños de ducha. Con respecto a la epidemiología, ya lo dijimos anteriormente, pero volvemos a remarcar que el posible contagio es a partir de la colonización en el ambiente hospitalario, que se han observado brotes de infección intrahospitalario por contaminación de depósitos de agua, de caños de agua, de tanques de agua, y además es muy importante evitar las duchas en los pacientes neutropénicos porque favorecen la aerosolización del hongo. Otro tema importante es el paciente que va a cursar una neutropenia, debe realizarse un examen clínico completo porque a partir de la aportación en una uña puede producirse la diseminación en este grupo de pacientes neutropénicos. Otro tema importante en cuanto a la epidemiología es, como vimos, Fusarium también puede contaminar o puede encontrarse en granos almacenados. En los granos almacenados, algunas de estas especies son capaces de producir toxinas. El consumo de estas toxinas que contaminan los granos pueden llevar a enfermedades e incluso hasta la muerte, y esto se denomina micotoxicosis. Las especies de Fusarium poseen varios factores de virulencia, entre los que podemos mencionar la producción de micotoxinas. Las micotoxinas son toxinas o metabolitos secundarios del hongo que actúan deprimiendo la inmunidad humoral, celular y causan daño tisular. Otro factor de virulencia es la capacidad que tiene este hongo de adherirse a material protésico, por ejemplo lentes de contacto, catéteres u otros dispositivos. También produce colagenasas y proteasas que ayudan a la invasión tisular. Cuando hablamos de la patogenia, podemos saber que en pacientes con inmunocompromiso severo, las especies de Fusarium causan infecciones invasoras y ocupan el segundo lugar dentro de los hongos filamentosos luego de las especies de Aspergillus. Las vías de ingreso son la inhalatoria y la cutánea. El principal mecanismo de defensa lo constituyen los macrófagos alveolares, que son responsables de la fagocitosis de los conidios inhalados. Si los conidios inhalados escapan a la acción de los macrófagos, pueden germinar formando hifas. Estos van a ser atacados por los neutrófilos que a través de mecanismos oxidativos y no oxidativos destruyen a las hifas. También es importante la acción de las células T. La mortalidad por especie de Fusarium en pacientes con neutropenia severa es casi del 100%. Las manifestaciones clínicas de la hialoifomicosis dependen de la puerta de entrada y de las características inmunológicas del hospedero. En el caso de pacientes inmunocompetentes, pueden producir queratitis o pueden producir endoftalmitis. Las queratitis se producen como consecuencia del ingreso de un cuerpo extraño, como por ejemplo astillas, espinas o por el uso de lentes de contacto. Las endoftalmitis en un individuo inmunocompetente se produce como consecuencia de una queratitis o una cirugía ocular. La diferencia con una endoftalmitis en un paciente inmunosuprimido es que esta última se presenta como consecuencia de una diseminación hematógena y de la siembra posterior a nivel del ojo. Es decir, que estamos hablando en pacientes inmunosuprimidos de una infección sistémica diseminada. También la hialoifomicosis, especialmente la fusariosis, puede comprometer las uñas, produciendo una onicomicosis que se denomina no dermatofítica.
Las lesiones cutáneas en un huésped inmunocompetente ocurren en general por traumatismos o a partir de una onicomicosis preexistente. La característica que tienen es que son lesiones localizadas, en general pueden presentarse como nódulos subcutáneos que posteriormente se necrosan y se ulceran. También estos hongos pueden producir cuadros de celulitis y de misetomas. La puerta de entrada, como dijimos anteriormente, es por traumatismos. Las infecciones diseminadas se producen en pacientes que tienen factores de riesgo, como ser leucemia aguda o aquellas que han recibido un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. El patrón más común en que se presenta la enfermedad es la combinación de lesiones cutáneas y cultivo positivo en sangre. El fusarium tiene un rescate en hemocultivos de un 50%. Esto es una diferencia con el cuadro de aspergilosis invasora, donde los hemocultivos no son de utilidad para el diagnóstico. En un 75% el paciente inmunosuprimido tiene lesiones cutáneas. Las características de estas pueden ser lesiones nodulares, subcutáneas, que evolucionan con necrosis, una ulceración central, una celulitis alrededor de esta lesión, que se observa como un borde eritematoso. A nivel pulmonar, puede presentar el paciente infiltrados alveolares o intersticiales no específicos, puede haber nódulos pulmonares o incluso lesiones cavitadas. La mortalidad en estos pacientes es alta. Otro compromiso puede haber a nivel de los senos paranasales. El paciente presenta obstrucción nasal, descarga, y en la mucosa nasal se puede observar necrosis debido a la invasión de este hongo. También puede haber compromiso del ojo, puede presentarse endoftalmitis, y esto se debe a la diseminación hematógena y a la siembra en el ojo de este hongo. El diagnóstico micológico se realiza a partir de la toma de muestra. Las muestras son obtenidas dependiendo del órgano afectado. Las muestras pueden ser escarificación cutánea, biopsia de tejido, punción de lesiones cutáneas, muestras de uñas obtenidas por raspado, hemocultivos y materiales respiratorios como lavado bronquialveolar y biopsias pulmonares. Los hemocultivos son positivos en el 50% de los casos en las formas diseminadas de fusariosis. Esto es una diferencia con aspergilosis invasora y mucormicosis. Los hemocultivos no son útiles por tener un bajo rescate. Muchas veces el hemocultivo puede ser el único y el primer hallazgo positivo. La alta frecuencia de hemocultivos positivos se debe a la producción de un gran número de propágulos adventicios, que son estructuras tipo levaduriformes que libera el hongo en los tejidos y favorece su diseminación y crecimiento en los hemocultivos. Esta característica no es propia de Fusarium, también la comparte con otros hongos productores de hialoifomicosis como Acremonium o Paesilomyces. Una vez que se realiza la toma de muestra, se va a realizar el examen microscópico directo, sin coloraciones, es decir, en fresco. Se pueden observar hifas y harinas tabicadas y ramificadas. También pueden realizar coloraciones con gienza. La otra parte del diagnóstico se va a realizar a través del cultivo de la muestra. Se va a colocar la muestra clínica en medios de cultivo como agar-saburó, con antibiótico, y se las va a incubar a 28 y a 37 grados centígrados. Posteriormente, se va a observar al microscopio las características microscópicas para poder realizar la identificación de género y especie. La prevención para evitar estas micosis es fundamental. En primer lugar, tendríamos que hacer vigilancia y tratamiento de cualquier lesión en piel o en uñas que aparezca en pacientes que van a estar sometidos a trasplantes o a tratamientos inmunosupresores. El uso de aire filtrados en pacientes hospitalizados con factores de riesgo es otro punto muy importante. Evitar los baños con duchas de pacientes con causas predisponentes. Otras medidas de control son medidas de higiene en todas las áreas donde se encuentren pacientes inmunosuprimidos. El paciente no debe consumir alimentos crudos, no debe utilizar condimentos, especias. Las áreas de internación deben estar libres de flores, plantas, diarios y revistas. Y el paciente de alto riesgo, el paciente neutropénico, debe, cuando se realiza un estudio, colocarse barbijos de alta eficacia, es decir, cuando sale del área de aislamiento. De esta forma se pueden prevenir las micosis diseminadas oportunistas. En este teórico vamos a ver las micosis oportunistas, correspondientes a hongos granulomatoformes y anomocitis girovesi. ¿Cuáles son los factores que hacen que un paciente pueda tener una enfermedad fúngica invasora o también llamada infección fúngica invasora o IFI? Por un lado, lo más importante que lo vemos los médicos todos los días son los factores del huésped. O sea, qué factores de riesgo presenta ese paciente, y esos factores de riesgo son los que nos hacen sospechar una infección u otra, un microorganismo. ¿Qué factores de riesgo? Vamos a ver las micosis oportunistas, correspondientes a hongos granulomatoformes y anomocitis girovesi. ¿Cuáles son los factores que hacen que un paciente pueda tener una enfermedad fúngica invasora o también llamada infección fúngica invasora o IFI? Por un lado, lo más importante que lo vemos los médicos todos los días son los factores del huésped. O sea, qué factores de riesgo presenta ese paciente, y esos factores de riesgo son los que nos hacen sospechar una infección u otra, un microorganismo u otro. Esos factores de riesgo pueden ser inmunosupresión, por ejemplo, tratamiento quimioterápico con biológicos o corticoides que reciba por una enfermedad sólida o por una enfermedad oncomatológica, que los factores de riesgo y las asociaciones de infección son diferentes. Hay un grupo de factores de riesgo nuevos que tienen que ver con la disfunción multiorgánica y que se están hablando cada vez más en el último tiempo, que son esos pacientes internados en terapia con cuadros de sepsis grave, que reciben internación prolongada, tratamiento con corticoides y que presentan infecciones oportunistas que antes no sea muy difícil de diagnosticar. Aquellos microorganismos que produzcan infecciones oportunistas y que forman parte de la flora normal, obviamente vamos a necesitar que el paciente esté colonizado para que pueda presentar la enfermedad. Y por otro lado, las infecciones latentes, que se refieren a los hongos que producen micosis sistémicas endémicas, en las cuales necesitamos que el paciente haya tenido una primera infección previa para poder desarrollar la enfermedad, para que ese hongo pueda activarse. Esto es muy importante porque acá es necesario y esencial que nosotros sepamos la epidemiología, lo que haya realizado el paciente o dónde ha vivido previamente, como para sospechar y poder diagnosticar esas reactivaciones. Por otro lado, vamos a tener el hongo, pueden ser hongos que forman parte de la flora normal o hongos que sean ambientales, con ciertos factores de virulencia, y también tenemos que reconocer aquellas especies que son resistentes primarias o que pueden generar resistencia secundaria a ciertos antifúngicos, como para cuando nosotros sospechamos esos agentes etiológicos, usar un tratamiento antifúngico u otro. El tratamiento también va a depender no solamente del
la especie fúngica que nosotros sospechemos, sino también de las profilaxis previas que haya recibido el paciente. Cuando un paciente por ciertas patologías de base, como pueden ser un paciente HIV con bajo CD4, un paciente con una enfermedad oncomatológica de alto riesgo, haya recibido antifúngicos azólicos previos de profilaxis y desarrolla una infección fúngica invasora, nosotros vamos a sospechar que ese hongo es resistente a ese grupo antifúngico que venía recibiendo y quizás tenemos que tratar en forma empírica con otro grupo de antifúngicos. Y una cosa también muy importante es el entorno. O sea, qué factores tiene el huésped y en qué entorno nosotros encontramos o sospechamos la infección fúngica invasora. El entorno tiene que ver con los hongos que se encuentran en el aire. La mayoría de los hongos filamentosos son hongos que se encuentran colonizando el medio en el que todos estamos, que se encuentran en los alimentos crudos, que se encuentran en el aire, que se encuentran en el agua. Los hongos levaduriformes, principalmente cándida, lo vamos a encontrar como flora normal. Y también podemos encontrar, además de los alimentos, en ciertos fomites que pueden llegar a la habitación del paciente como regalos, o el fomite que tiene que ver con los instrumentos que utilizamos los médicos para revisar a los pacientes que no estén adecuadamente limpios. ¿Cuáles son los agentes antibióticos que producen infecciones fúngicas invasoras? Este cuadro a mí me gusta porque me permite diferenciar en 4 grupos. Y uno podría decir, si yo agarro una muestra de un paciente en la cual sospecho una infección fúngica invasora y la miro en el microscopio, puedo llegar a ver estas 4 cosas. Por un lado, en el cual vamos a encontrar el grupo más frecuente, principalmente más frecuente de pacientes que están internados, que es el grupo de los hongos levaduriformes y principalmente por la epidemiología de Cándida, en donde voy a mirar una muestra en el microscopio y voy a ver levaduras levaduras unibrotantes, levaduras con micelio, con distintas características, pero veo un hongo levaduriforme en un paciente inmunocomprometido. Por otro lado, si me voy al rectángulo verde de al lado, voy a ver un hongo filamentoso hialino, fino, con tabiques, en el cual el agente etiológico más frecuente es Aspergillus, pero no es el único. O puedo ver hongos filamentosos diferentes, que son mucho menos frecuentes. Puedo ver un hongo filamentoso también tabicado, pero con una coloración marronada, que son los hongos de Matiasios, en los cuales se encontramos alternaria, bipolaris y otras especies. O puedo ver hongos que son más anchos en el microscopio, que no tienen tabiques y que tienen ramificaciones y que se los ve como más tortuosos en el microscopio. Esto es importante porque según lo que yo vea o lo que me informen en el laboratorio, que yo reciba el informe como médico, un examen directo, yo tengo que ubicar a mi sospecha de diagnóstico en cualquiera de estos 4 grupos y probablemente el tratamiento empírico que haga para estos 4 va a ser bastante diferente. En cuanto a las características del huésped, en este cuadro podemos ver que depende de qué factores de riesgo tenga el paciente, vamos a encontrar mayor predominancia en infecciones por hongos levaduriformes, principalmente hongos de género cándida, por ejemplo, en pacientes que están internados en clínica médica, en pacientes que están internados en unidad de cuidados intensivos, ya sea unidad de cuidados intensivos neonatales o de adultos, en pacientes que tienen neoplasias de órgano sólido o en pacientes posquirúrgicos. En esos pacientes voy a pensar que entre el 85 y el 90-95% de las infecciones fúngicas son producidas por hongos levaduriformes y principalmente cándida. Mientras que los hongos levaduriformes de otro tipo, por ejemplo, Cryptococcus, lo voy a encontrar con una prevalencia muy bajita en estos grupos que nombré previamente, pero sí lo voy a encontrar con mayor frecuencia, casi un 50% en pacientes HIV. Mientras que los hongos filamentosos los voy a ver principalmente en 2 grupos de pacientes, que son los pacientes oncomatológicos que hacen tratamiento quimioterápico y los pacientes con trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas. En algunos casos con una incidencia mayor en las infecciones por hongos levaduriformes de género cándida. Y después tengo los cigomicetos y otros hongos filamentosos que se encuentran con una frecuencia mucho más baja que los hongos de género Aspergillus, más o menos llegando entre un 5 y un 15% de los casos en total. Un grupo de drogas importantes por el efecto que tienen en los tratamientos en los que se utilizan y porque además son drogas que cada vez se usan más. Dentro de las 20 drogas más vendidas en el mundo, 15 de esas drogas son biológicos. Los biológicos son drogas que actúan a nivel del sistema inmunológico, actúan alterando ciertos pasos del sistema inmunológico. Son muchísimas drogas y cada vez son más. Todos los años se van agregando biológicos nuevos. Los biológicos son drogas que se utilizan no solamente para el tratamiento de tumores, sino que también se utilizan para el tratamiento de enfermedades reumatológicas, de enfermedades autoinmunes. Se utilizan en todas las especialidades. Se utilizan obviamente en hematología, se utilizan en oncología, en neurología, en dermatología, en reumatología y probablemente me olvide de muchas otras. Estos biológicos, según donde actúen, pueden aumentar la incidencia de infecciones bacterianas, infecciones micóticas, infecciones por activaciones de cierto virus y también infecciones parasitarias. Por lo cual es importantísimo que como médicos sepamos a dónde actúan esos biológicos y qué tipo de infecciones aumentan. En cuanto a los biológicos que aumentan el riesgo de infecciones fúngicas, podemos decir que los más importantes que uno tiene que recordar son el rituximab, que fue uno de los primeros biológicos que se utiliza desde el año 2000 y principalmente aumenta la incidencia de neumocitosis y a veces asociado a tratamientos quimioterápicos también de infecciones por cándida y de otros hongos, como pueden ser los filamentosos, los anti-TNF y drogas como el emtruzumab. En el último tiempo aparecieron otros biológicos que tienen que ver con los inhibidores de la tirosinquinasa, que son drogas que se vieron en los últimos años aumentar la incidencia no solamente de infecciones por neumocitis, sino de infecciones fúngicas por hongos filamentosos y algunos hongos levaduriformes, como por ejemplo Cryptococcus. Fíjense que el riesgo de IFI, de los inhibidores de la tirosinquinasa, es aumentado, en este caso, aumentado en el caso del ibrutinib y la calabrutinib, y moderado en el resto. Y el riesgo de infecciones por neumocitis es tan alto que para los pacientes que hacen tratamiento con cualquiera de estas drogas hay que usar profilaxis para prevenir la neumonía por neumocitis girovesi. Además de estos, a veces algunos biológicos también requieren profilaxis para infecciones, para prevenir infecciones virales como por ejemplo herpes o varicela zoster. Son pacientes que requieren prevención con vacunas, así que es importante conocerlos y es una lucha de todos los días ir agregando las drogas nuevas y los efectos que van teniendo y cuáles requieren profilaxis o cuáles requieren, como por ejemplo estos que tienen riesgo moderado o aumentado, una búsqueda más exhaustiva y una sospecha más importante de las infecciones que este paciente puede tener. Vamos a hablar de la primera infección, que es la candidiasis invasora, es la infección más frecuente por hongos levaduriformes. La cuarta causa de motivos positivos dentro del hospital tiene que ver con cándida, a veces la tercera, más o menos entre el 8 al 10% de todas las infecciones hospitalarias son producidas por cándida. La mortalidad promedio es al 35-38%, pero algunas formas clínicas o algunas especies tienen una mortalidad más alta. La mayoría de las infecciones por cándida son intrahospitalarias y a pesar de los esfuerzos en el diagnóstico y a veces en algunas pautas que tienen que ver con la prevención, el tratamiento antifúngico anticipado, la incidencia de las infecciones por cándida no ha disminuido. Este es el primer estudio epidemiológico que se hizo en muchos países del mundo, publicado hace muchos años, en 2007. Participaron 39 países, en los cuales participamos también en Argentina, en donde se vio desde fines de los 90 hasta principios del 2000 cómo iban cambiando la incidencia de las distintas especies de cándida. Lo que sí podemos decir es que las cándidas
más frecuentes las encontramos entre estas primeras 5 especies. Candida albicans es la más frecuente de todas, pero lo que sí se puede observar en este gráfico, y que sí sigue pasando en el último tiempo, es que Candida albicans parte de una incidencia de 73%, 97-98%, en el 2003 62%, y en el último tiempo la incidencia no pasa más allá del 50% de la mayoría de los centros, y hay centros que tienen mayor incidencia de otras especies que Candida albicans. La disminución del porcentaje de infecciones por Candida albicans tiene que ver con el aumento de las infecciones por otras especies, que pueden ser algunas especies resistentes, como Candida glabrata, Candida krusei, o especies que suelen aparecer en pacientes con enfermedades oncomatológicas o tumores como Candida tropicalis o Candida parapsilosis, que ya vamos a hablar más adelante. Candida albicans sigue siendo una especie más frecuente en la mayoría de los centros. Tiene que ver con colonización del tracto gastrointestinal y genital, y generalmente la puerta de entrada de las infecciones por Candida albicans es por translocación digestiva. La infección en la mayoría de los casos es endógena, y lo que podemos observar es esta disminución de la incidencia en los últimos años. Candida glabrata es una candida que no tiene una incidencia muy aumentada en nuestro medio, sí en países como Estados Unidos, en donde la incidencia es del 20, 24, 22%. En Latinoamérica la incidencia puede ser del 5, 7 o 10% en la mayoría de los casos. Candida glabrata se asocia principalmente al uso de fluconazol como un factor favorecedor para la aparición de esta especie, ya que puede generar resistencia secundaria a los basólicos, pero también hay otros factores de riesgo que tienen que ver con factores predisponentes para infecciones por Candida, como pueden ser edad avanzada, neoplasias, utilización de antibióticos, piperacinadas o actambancomicinas, son antibióticos que se utilizan mucho en las unidades cerradas, catéter venoso central, alimentación parenteral en pacientes internados en unidad de cuidados intensivos, y obviamente pacientes que estén colonizados por Candida glabrata. Hay una característica de Candida glabrata que crece diferente en algunos medios automatizados de cultivos. Candida glabrata presenta un menor crecimiento en los medios que utilizamos actualmente en nuestro medio y en muchos de los países de Latinoamérica para el desarrollo de Candida, porque esa es una de las cosas que se plantea, por qué nosotros tenemos menor incidencia en infecciones por Candida glabrata que otros países, como por ejemplo en Estados Unidos. Candida parapsilosis sí es una candida en donde nosotros tenemos que poner una especial atención, ya que la incidencia en Latinoamérica, fíjense, en este caso es del 25% o 16%, o sea, la especie que tiene la segunda en frecuencia, a veces se pelea con Candida tropicalis siendo la segunda o la tercera en frecuencia. Candida parapsilosis es una candida que se encuentra como polinizante de piel, principalmente. Es una candida que tiene una gran capacidad para producir biofilm, y esta polinización de la piel hace que no solamente pueda producir una infección endógena, sino también pueda producir una infección exógena, como a través de las manos del personal de salud. Una mala higiene de manos, una higiene inadecuada, no lavarse las manos las veces que hay que lavarse, o no lavar distintos instrumentos que se utiliza para trabajar, hace que podamos tener una infección por Candida parapsilosis o una colonización de un paciente y a partir de ahí una infección por Candida parapsilosis. Todo lo referente a las infecciones intrahospitalarias se puede prevenir, y esto es importante. Todos los países de Latinoamérica tienen problemas con Candida parapsilosis en general. Lo único bueno que podemos decir de Candida parapsilosis es que es la especie que tiene menor morbi-mortalidad. Candida tropicalis es una candida que más o menos lleva entre el segundo o tercer puesto en la incidencia de infecciones por cándidas. La característica de Candida tropicalis es que afecta principalmente a pacientes oncológicos o pacientes neutropénicos con enfermedades oncomatológicas. Es una candida que suele colonizar a los pacientes con una incidencia bastante alta, entre 60 y 80%, y pueden desarrollar enfermedad con mayor virulencia y mayor morbi-mortalidad. La incidencia ocupa el tercer puesto, así que es una candida importante. Y después tenemos otro grupo de especies de Candida, como Candida krusei. Es importante Candida krusei recordar que es una candida que tiene resistencia primaria al fluconazol, que suele aparecer en pacientes que están con tratamiento con fluconazol profiláctico y que se dan pacientes también graves como los oncomatológicos o pacientes trasplantados. Candida guillermondi es una candida rara, también con una incidencia no mayor al 3%, es más frecuente en Latinoamérica y puede tener una disminución de la sensibilidad al fluconazol. Candida lusitania es una especie con una prevalencia muy bajita, pero es importante recordarlo como una especie de candida resistente a la fotolicina. Candida dubliniensis es una candida fenotípicamente muy parecida a Candida albicans. De hecho, si no le hacemos pruebas diferenciales, podemos confundirla. Y suele aparecer en pacientes inmunocomprometidos, principalmente pacientes HIV, y puede ser resistente a los antifúngicos. Y después Candida inconspicua y novogensis, que son muy poco frecuentes en nuestro medio, pueden llegar a tener resistencia. Este estudio es un estudio epidemiológico publicado posteriormente, el estudio que les mostré previamente, pero es para que vean cómo fue cambiando la incidencia de las especies. Acá lo que se ve es la incidencia en Latinoamérica, en donde el Candida albicans llega al 44%, o sea, menos del 50% de los casos. Candida parapsilosis, más del 25%. Después le sigue Candida tropicalis, lo que decíamos de glabrata, una frecuencia bajita, y Candida krusei, a pesar de ser una candida resistente, no aumentó su incidencia en el transcurso de los últimos años. Un problema que todavía no tenemos en Argentina, pero que sí fue avanzando hacia otros lugares del mundo, es la emergencia de una especie de candida muy resistente, que es la Candida auris. El primer caso de Candida auris ocurrió en los 90 y a partir de rescates de muestras de oído, fueron apareciendo paulatinamente algunos brotes en Europa, y después aparecieron casos en Estados Unidos, luego en Canadá, algunos casos en Asia, algunos casos en Sudáfrica, y finalmente los países de Latinoamérica que tuvieron casos fueron primero Venezuela, después Colombia y Brasil. El año pasado hubo casos de colonización en Chile. Así que Candida auris se va acercando y tenemos que tener cuidado. Es una candida que se presenta como una candida muy resistente y con una alta resistencia en el ámbito hospitalario y con una alta incidencia de colonización en los pacientes, muy parecida a las enterobacterias productoras de carbapenemasas, si uno quisiera establecer una comparación con las bacterias. ¿Cuáles son los factores de virulencia de esta cándida? Es muy cercana al grupo de Candida buloni, krusei y lusitaniae. Puede tener resistencia intrínseca al fluconazol o la anfotericina. Comparte muchos factores de virulencia con Candida albicans, proteinasas, fosfolipasas, es tolerante a la sal. De hecho, eso se utiliza como un medio para el aislamiento de esta cándida. Forma agregados que son difíciles de separar, y eso es una de las características que se supone que hacen que persista tanto en el ambiente hospitalario, que sea tan difícil sacarlo y que rápidamente colonice no solamente el fomite, sino también los pacientes, y a partir de la colonización pueda producir infecciones. Es una especie que tolera temperaturas más altas y crece a temperaturas más altas. La mayoría no forman biofilm, pero algunas se 90% resistencia al fluconazol. Más de la mitad, o sea, casi el 50%, un poco más, son resistentes a voriconazol, que es un azólico que se utiliza muchísimo en pacientes inmunocomprometidos, neutropénicos, oncomatológicos. Posaconazol y sabuconazol, que son azólicos menos usados y más nuevos, tienen incidencia de resistencia más bajita, solamente un 10% por ahora. Fíjense, un tercio de estos aislamientos son resistentes a anfotericina. Y la mayoría son sensibles a las ciclocandinas. Solamente hay un 10%, como mucho, de resistencia a las ciclocandinas. Hubo reportes en la literatura con simaltas a voriconazol y a capofungina,
Y hay un 50% de las cepas que son MDR, o sea, son resistentes a dos clases de drogas. O sea, pueden ser resistentes a los azólicos, anfotericina, o azólicos y quinocandinas. Y eso es importante porque son las drogas que se utilizan en primera elección para el tratamiento de las infecciones por cándida. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente pueda tener una infección por cándida? Ya hablamos de los pacientes que hacen tratamiento con quimioterapia, de los pacientes que tienen enfermedades oncológicas o oncomatológicas, y obviamente la neutropenia es un factor de riesgo para que un paciente pueda desarrollar una infección por cándida. Pacientes trasplantados, tanto trasplante de órgano sólido como trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Pacientes que tengan alteración de la integridad de la piel, como puede ser un gran quemado. Pacientes que tengan alteración de la mucosa. Es muy característico en los pacientes que hacen tratamiento quimioterápico que desarrollan mucositis. La mucositis es una gran inflamación de toda la mucosa del tracto gastrointestinal, y esa mucositis hace que los patógenos que están en el tracto gastrointestinal puedan relojar fácilmente a través de esa mucosa alterada. Y cándida se ve favorecida por la aparición de la mucositis. Tratamiento con corticoides en altas dosis, que muchas veces se asocia al tratamiento quimioterápico en los pacientes. Ya hablamos de la quimioterapia. La presencia de cualquier catéter venoso central, obviamente un catéter venoso central con alimentación parenteral, o cualquier dispositivo protésico, como puede ser una prótesis de cadera, una prótesis de columna, una válvula cardíaca que tenga un paciente, favorece la colonización y por lo tanto la infección de las especies de cándida de este paciente. Un paciente que está internado en terapia es un paciente que con el correr de los días va aumentando su incidencia y las probabilidades de desarrollar una infección por cándida. Los pacientes en terapia son pacientes que tienen tratamiento antibiótico, que seleccionan las infecciones por cándida, son pacientes que tienen sondas vesicales, son pacientes que tienen catéter venoso central, muchas veces nutrición parenteral y que a veces reciben tratamiento quimioterápico. Se van sumando factores de riesgo, por lo tanto van aumentando el riesgo de desarrollar infecciones por este hongo. Hemodiálisis, principalmente a través de la utilización de un catéter. Cualquier paciente que tenga una patología gastrointestinal es un paciente que va a tener un mayor riesgo de desarrollar infecciones por cándida, puede ser una perforación, puede ser un paciente quirúrgico, puede ser una enfermedad inflamatoria que afecta el intestino. La pancreatitis es un factor de riesgo independiente para las infecciones por cándida. Obviamente, si el paciente está colonizado por cándida, va a tener riesgo de infecciones por cándida, y cuanto mayor colonización tenga, mayor es el riesgo de infección. Y la diabetes es un factor de riesgo característico para el desarrollo de estas infecciones. En cuanto a la edad de aparición de las infecciones por cándida, podemos decir que en pacientes mayores de 65 años y menores de un año encontramos la mayor incidencia en edades. Característicamente, el paciente que desarrolla una infección hospitalaria por cándida es el paciente que está en terapia con un mayor riesgo de desarrollar infección por cándida que el paciente que está internado en la sala general. El paciente ingresa a terapia, entre un 5 y un 15% de los pacientes se encuentran colonizados. Estos pacientes son pacientes que están internados de forma prolongada, con un promedio más o menos de 22 días, que tienen nutrición parenteral total, tratamiento antibiótico, cirugía, porque quizás ingresan a terapia en posquirúrgico y si más hizo una cirugía abdominal. Después de todo eso, la colonización aumenta entre el 50 y el 80%. Y ese porcentaje puede llevar entre un 5 y un 30% que esos pacientes desarrollen una infección invasora por cándida. En cuanto a los pacientes que tienen trasplante de órgano sólido, los que en general la mayoría de los trasplantes de órgano sólido tienen mayor incidencia de infecciones por cándida que de hongos filamentosos como pueden ser Aspergillus, salvo el trasplante de pulmón, que obviamente tiene mayor incidencia de infecciones por Aspergillus por el órgano que está comprometido, que habitualmente puede estar colonizado por conillos de Aspergillus. Y tenemos que recordar que la infección por criptococo también se asocia mucho a los pacientes que tienen trasplante renal. En cuanto a la patogenia de las infecciones por cándida, en un paciente que tiene tratamiento antibiótico y una alteración de la flora del tracto gastrointestinal con selección de bacterias multiresistentes o de hongos levedoriformes, más frecuentemente de cándida, o un paciente que tiene un catéter venoso que está colonizado por este hongo y a partir de ahí podemos desarrollar una infección. El hongo llega a la sangre, desarrolla una candidemia y luego afectación de otros órganos. Los factores de riesgo para que cándida trasloque, además de los tratamientos antibióticos, son la hipotensión, que es un factor de riesgo que tiene la mayoría de los pacientes que están internados en terapia, la obstrucción intestinal, que se refiere a pacientes quirúrgicos, pacientes antes de la cirugía, o pacientes que desarrollan fecalomas o bolo fecal, que también es una comunicación bastante frecuente en los pacientes que están internados quietos y probablemente dormidos en terapia, y esa obstrucción puede aumentar la colonización de estos hongos levedoriformes y por tanto de la traslocación y la alimentación parenteral, que por un lado favorece una colonización de infección del catéter y por otro lado también favorece la traslocación gastrointestinal. Una vez que tenemos a cándida que traslocó por el tracto gastrointestinal o colonizó el catéter y desarrolló una candidemia, en los primeros días vamos a tener gran cantidad de cándida dando vueltas por la sangre y afectando distintos órganos, y a medida que van pasando los días va disminuyendo la carga fúngica a nivel sanguíneo y va aumentando la cantidad de levaduras que vamos a encontrar en los órganos que cándida puede afectar. Por lo tanto, las formas clínicas que podemos encontrar en una candidemia son, primero, la candidemia. ¿Qué candidemia? Encontrar cándida en la sangre solamente. Después podemos encontrar una candidiasis aguda o una candidiasis crónica, pero de forma diseminada. O sea, cándida que no lo encontramos tanto en la sangre, sino que lo encontramos afectando distintos órganos que no vamos a ver, hasta producir una forma multiorgánica de sepsis severa. ¿Cuáles pueden ser las localizaciones en las cuales vamos a encontrar cándida? El tracto urinario, la mayoría de estos pacientes son pacientes que tienen una sonda vesical, y la sonda vesical es un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones urinarias, no solamente por cándida, sino también por bacterias. Las infecciones intraabdominales ya las hablamos, la peritonitis o las perforaciones, que en general son infecciones asociadas a otros microorganismos. La endoftalmitis, que por ejemplo los sépticos en pacientes que pueden desarrollar una endocarditis, por eso siempre en estos pacientes hay que hacer un fondo de ojo. La mediastinitis en un paciente con una cirugía de tórax o una cirugía cardiopulmonar. El empiema, que es un paciente que ha tenido un tubo, o puede ser también a veces una forma primaria en pacientes muy leñosos, y la neumonía, que se presenta no como una neumonía primaria por cándida, sino que se presenta también como émbolos sépticos a nivel pulmonar bilaterales. Podemos encontrar infecciones articulares, émbolos sépticos a distancia, o infecciones asociadas a prótesis, meningitis muy frecuentes, más frecuentes en pacientes que tienen neurocirugías previas. Endocarditis es una complicación que siempre se busca cuando uno tiene una cándida en la sangre. Y las formas clínicas se las llama así candidemia, cuando le hicimos todos los estudios al paciente y no encontramos ninguna de las cosas que nombramos antes y solamente tiene cándida en la sangre. Candidiasis diseminada aguda, cuando tenemos uno o más órganos afectados. Y candidiasis diseminada crónica, que es la candidiasis hepatoplénica, que es una forma característica de los pacientes que estuvieron neutropénicos. Probablemente cuando hacen la neutropenia hacen la candidemia, esa cándida suele localizarse más frecuentemente en el hígado o en el hígado y en el vaso, y cuando el paciente recupera neutrófilos hacen abscesos. Entonces el paciente recupera neutrófilos, está mejor, está por irse a la casa y empieza con fiebre. Abscesos hepatoplénicos, sin cándida en el hemo. ¿Por qué? Porque ya pasó bastante tiempo y la carga fúngica en el hemo cultivo disminuyó y tenemos mucha cándida en el hígado y en el vaso, y por eso se le llama diseminada crónica, porque suele aparecer un tiempo más tarde. Estas son algunas fotos de cómo podemos ver un paciente con una infección diseminada por cándida. En menos de un 10% de los casos, lo que vamos a ver son lesiones en piel, que no son para nada lesiones patoneumónicas, porque las podemos encontrar producidas por un filamentoso, podemos encontrar estas lesiones en piel también producidas por bacterias, como pueden ser estáfilo o pseudomonas, en el caso del eczema venoso.
Otras formas clínicas son, por ejemplo, en esta tomografía, lo que se observa es, en esta riñón, se observa una lesión obsedada, acá es una infección urinaria que produce una pielonefritis y una abscesorrenal por cándida en una paciente diabética. En esta tomografía lo que se observan es el vaso y el hígado agrandados y con lesiones, todas estas manchas oscuras que son abscesos. Esta es una foto de un fondo de ojo, que solamente en la endoftalmitis se presenta en hasta un tercio de los pacientes que tienen una candidemia, pero siempre hay que hacer un fondo de ojo para ver si encontramos algo compatible con una endoftalmitis por cándida. Podemos encontrar, ya nombramos a la meningitis, o podemos encontrar abscesos cerebrales. Este es un paciente con una endocarditis por cándida dubliniensis, que desarrolló por émbolos sépticos abscesos cerebrales bilaterales. Todas estas es una resonancia de cerebro, todas estas manchitas blancas son abscesos producidos por cándida. El principal problema de las infecciones fúngicas oportunistas es el diagnóstico. Son pacientes graves que tienen una infección con una alta morbi y mortalidad y que tenemos que diagnosticárselas rápidas para tratárselas adecuadamente. El problema es eso, el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico de las infecciones por cándida, nosotros tenemos tres pilares, que son los tres que ustedes pueden ver acá en la diapositiva, y los que podemos utilizar en nuestro medio es el primero y es el cultivo. Es el gol estándar. La PCR todavía no está estandarizada y no se utiliza a gran escala para el diagnóstico de infecciones por cándida, y el dosaje de antígeno no lo tenemos disponible. En cuanto al gol estándar, que decíamos el cultivo, el problema es que la muestra que vamos a tratar más frecuentemente en mano son los hemocultivos. El hemocultivo también se utiliza mucho en estos pacientes. A veces podemos tener biopsias, son muestras de tejidos profundos o líquidos abdominales, muestras de cirugía de traumatología cuando es una infección de sitio quirúrgico, pero los hemocultivos, que es la muestra más frecuente donde uno va a encontrar infecciones por cándida asociadas a catéter, hacer paciente en terapia, fíjense que la sensibilidad es solamente del 50%. Lo que quiere decir que la mitad de los pacientes van a tener hemocultivos positivos y la otra mitad no. Y si nos basamos solamente en la sospecha por el hemocultivo, nos vamos a quedar sin tratar a la mitad de los pacientes. Las otras muestras, como les decía, cuando tenemos desarrollo de hemocultivo con cándida, lo que nosotros podemos hacer es utilizar el cromogar cándida, que es un video homogénico que permite que las distintas especies de cándida aparezcan de diferentes colores. En cuanto a los hemocultivos, una cosa que es importante tener en cuenta es que para algunos microorganismos fastidiosos, el volumen de sangre que uno ponga en cada frasco de hemocultivo automatizado es importante. En cada frasco de hemocultivo uno puede poner entre 8 y 10 mililitros. Podemos hacer entre 2 o 3 hemocultivos en cada paciente. Y nosotros, para tener mayor sensibilidad para el diagnóstico de infecciones por cándida, lo ideal es tener entre 20 y 30 mililitros de sangre. Esto quiere decir sacarle al menos 3 muestras de hemocultivos con 10 mililitros de sangre cada uno. Esto en la práctica es algo que en la mayoría de los casos no se puede cumplir, porque la mayoría de estos pacientes son pacientes que están internados en terapia, en los cuales es muy difícil sacarle sangre. Son pacientes que se les está sacando sangre todos los días para muchas determinaciones y a veces se les sacan 10 mililitros y se reparten para diferentes cosas que el paciente tenga. Lo importante es que cuando uno sospecha una infección por cándida tiene que acordarse que el volumen es importante y de hecho desde el 2012 la recomendación es que si uno sospecha una infección por cándida debe hacer por lo menos 4 muestras de hemocultivos a un paciente de alto riesgo. ¿Cuánto tardan los hemocultivos en aparecer positivos? Los hemocultivos automatizados son hemocultivos que tienen la característica de aparecer positivos más rápido que los hemocultivos que no lo son. Pero hay algunas especies que aparecen más precozmente. O sea, yo tomo la muestra de hemocultivo, lo pongo en la estufa y antes de las primeras 24 horas puedo tener desarrollo de Candida tropicalis o Candida cruce. Candida parapsilosis aparece entre las 30 y 37 horas, o sea, más de 24, más de un día. Después me aparece Candida albicans, casi a los 2 días, 37 horas Candida auris, 39 horas Candida albicans. Y la Candida glabrata, que es esta que decíamos que puede ser resistente, que tiene un crecimiento diferencial en los hemocultivos, no crece tanto en los hemocultivos automatizados que utilizamos en nuestro medio y que además aparece tardíamente. Candida glabrata tiene la característica presente entre el tercer al cuarto día. Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el paciente se muere menos si nosotros empezamos un tratamiento adecuado para Candida antes de las 24 horas de la infección. Si nosotros esperamos el hemocultivo positivo, en la mayoría de estos casos llegamos tarde a hacer un tratamiento. O sea, es importante tener un diagnóstico más precoz con el hemocultivo o un tratamiento empírico. O sea, sospecharlo y tratarlo empíricamente y después ver el resultado de los hemocultivos. ¿Cuáles son las técnicas que nosotros podemos hacer, que podemos utilizar en la actualidad para el diagnóstico de infecciones por cándida? Esta diapositiva está muy buena porque compara las distintas técnicas. Yo les podría decir que nosotros tenemos disponible lo último, esta última raya, la más prolongada y la que tarda más en diagnosticar una infección por cándida es esta y esta que tenemos disponible en la mayoría de los lugares. O sea, utilizamos los métodos convencionales, hemocultivos automatizados, el hemocultivo se le toma al paciente, se pone en la estufa, dentro de las primeras 12 horas el hemocultivo puede aparecer como positivo, le hacemos las técnicas para identificar a esa cándida, en este caso, hasta acá tardamos más o menos 36 horas y después tenemos 24 horas más para terminar la identificación y darle el diagnóstico al médico. O sea que más o menos, fíjense, tardamos 60 horas en tener un resultado de infección por cándida. Si utilizamos técnicas de identificación más rápidas, como puede ser el PNA-FISH o en nuestro medio se está utilizando en varios centros hermanitos, vamos a hacer lo convencional, que es tomar el hemocultivo al paciente, ponerlo en incubar, pero cuando el hemocultivo se hace positivo, yo rápidamente hago la identificación. Y eso me acorta muchísimo el tiempo prolongado de 24 horas que hacíamos con el método más tradicional. El método de FilmArray es un método basado en PCR bastante caro que utiliza poco, y este último método de acá arriba, que es el más rápido, que fíjense que acorta tiempo en horas. En 3 o 4 horas yo puedo saber que un paciente tiene una infección por cándida y tratarlo dirigido con una alta sensibilidad y especificidad. Es una técnica muy cara, que utiliza una PCR asociada a resonancia magnética. Se está utilizando en la actualidad en Europa y en Estados Unidos, pero no creo que llegue a Latinoamérica, pero bueno, se las comento porque quizás en el futuro ustedes la tengan disponible. Titu cándida, y también se utiliza para bacteriología. En cuanto a la detección de antígenos, los antígenos en el último tiempo han aparecido como técnicas rápidas para el diagnóstico microbiológico. Se utilizan antígenos para el diagnóstico de hemofilamentosos como aspergillus. Y en el caso de las infecciones por cándida, el dosaje de beta-glucano puede ser muy importante porque tiene un alto valor, tiene una sensibilidad bastante buena, 77-81%. Es una técnica bastante dificultosa de hacer y bastante cara. Y creo que por eso no se utiliza en nuestro medio todavía porque es muy cara, pero tiene un valor predictivo negativo muy alto. Entonces, si yo tengo un paciente con todos los factores de riesgo que hablamos, un paciente internado en terapia, que tiene fiebre y en el cual sospecho que puede tener una infección por cándida, puedo hacer un dosaje de glucano. Si el glucano es negativo, me descarta la infección por cándida y me permite no ponerle tratamiento antifúngico, o si le había puesto antifúngico, me permite suspendérselo. Y eso, para la costo-efectividad de los tratamientos y para evitar la aparición de resistencia es fundamental. El beta-glucano es un antígeno que no marca solamente infección por cándida, sino es un antígeno que lo encontramos en muchas infecciones fúngicas presentes, pero con un paciente con factores de riesgo de cándida, a mí me está descartando la infección por este hongo. También se puede usar asociado a la búsqueda de anticuerpos, asociado a técnicas de PCR o asociado, por ejemplo, a la galactomannan o aspergillus, en el caso de las infecciones por aspergillus.
Estas son las técnicas que se utilizan para identificar las especies de cándida, que ya las nombramos, el cromata, que es el medio cromogénico, cómo se ven estas cándidas cultivadas en distintos medios que hacen o que desarrollan pseudohifos o que desarrollan cambiotanilios, y junto con la coloración del cromagra a mí me ayudan a identificar las distintas especies, o la utilización de azúcares y distintos carbohidratos. Acá tenemos un ejemplo, en una placa vamos a ver una colonia con un verde manzana más característico, un verde más seco, y cuando lo miramos al microscopio podemos ver pseudomicelios con mucha cantidad de clamidoconidios, muy característico de Candida dubliniensis, o pseudomicelios con clamidoconidios terminales, muy característico de Candida albicans. Si yo quiero diferenciar una especie de la otra, tengo que hacer un cultivo en un medio que se medio stable, en donde solamente Candida dubliniensis genera el desarrollo de clamidoconidios. Este es un ejemplo de cómo se van identificando las especies de Candida. La mayoría de las identificaciones se hacen también por métodos automatizados, como pueden ser el BAITE o el Mantitov que nombramos previamente. Y por último, y lo más importante, es que como toda infección intrahospitalaria se puede prevenir, y uno tiene que tener en cuenta esto, que si todos hiciéramos y cumpliéramos las normas universales de cuidado que debemos hacer todos los trabajadores de la salud, no habría infecciones intrahospitalarias y por lo tanto no habría infecciones por cándida, o serían muy pocas. Una cosa importante y básica, fundamental, es la higiene de manos, cuidado de administración en el mantenimiento de los catéteres venosos centrales, curarlos frecuentemente, mirarlos, controlarlos, utilizar bien los antibióticos. Si utilizamos antibióticos de más, vamos a generar bacterias muy resistentes y vamos a generar más infecciones fúngicas, y cosas que se discuten mucho, si hay que hacer profilaxis con antifúngicos en nuestros pacientes, y la verdad que cada vez hay más consenso de hacer tratamiento empírico rápido o un tratamiento anticipado, ¿no? Que tiene que ver con la búsqueda de antígenos en pacientes de alto riesgo para detectar infecciones más precoces. Vamos a continuar con otro bolivodiforme, que es Cryptococcus. El agente etiológico de la Cryptococcus puede ser Cryptococcus neoformans, que es una especie que tiene la característica de tener distribución universal. Se lo encuentra muy asociado a las deyecciones, los nidos de pájaros, principalmente palomas, y es muy frecuente en los que trabajan con palomas o que tienen mayor contacto. Es un microorganismo ambiental y se puede encontrar en frutas, verduras, en madera de descomposición. Hay dos variedades de Cryptococcus neoformans: Cryptococcus neoformans variedad Gruby, que es el que se encuentra en Sudamérica, y Cryptococcus neoformans variedad neoformans, que es el que se encuentra principalmente en Europa y en Estados Unidos. Y la segunda especie en importancia es Cryptococcus gattii. Cryptococcus gattii le gustan más los climas cálidos, entonces se encuentra más en regiones tropicales y subtropicales, aunque hay que tener cuidado porque se encontraron brotes de Cryptococcus gattii en zonas frías, como por ejemplo Canadá. Se encuentra más habitualmente en el ambiente, cortezas de árboles. Los primeros estudios que encontraron Cryptococcus gattii en los árboles fueron en Eucalyptus camaldulensis. Y la gran diferencia entre Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii es que Cryptococcus neoformans produce infecciones principalmente en pacientes inmunocomprometidos, mientras que Cryptococcus gattii lo hacen pacientes inmunocompetentes. Hay otras especies de Cryptococcus, como Álidos, laurenti, que suelen ser Cryptococcus raros y que cuando aparecen uno duda si realmente es un hongo patógeno o es un colonizante, porque como pueden estar en el medio ambiente, también pueden estar como colonizantes o como contaminantes de las muestras. La forma sexuada de Cryptococcus es una bacides, con esporos sexuados externos, y la forma sexuada de Cryptococcus neoformans se llama Filobacillus neoformans y de gattii Filobacillus bacillipora. En cuanto a la patogenia de Cryptococcus gattii, los elementos infectantes pueden ser las blastoconidias de las levaduras o los bacidosporos, que son muy pequeños. Esos ingresan por vía inhalatoria. En el alveolo se termina produciendo una respuesta primero de fagocitosis y después una respuesta que lo que hace es frenar a la infección y frenar al hongo con formación de un granuloma. Ese granuloma puede durar muchos años en el pulmón. Cuando ese paciente desarrolla una inmunosupresión, puede reactivarse. La reactivación de las infecciones por Cryptococcus se produce principalmente en el pulmón, pero el órgano más afectado es el sistema nervioso central, porque Cryptococcus tiene un antotropismo por sistema nervioso central. Puede pasar la barrera hematoencefálica a través de transitosis o a través de meterse dentro de los macrófagos. Y los pacientes que van a desarrollar mayor frecuencia de infecciones por Cryptococcus son los pacientes de HIV con bajos CD4, principalmente menos de 200 y 150 CD4, pacientes con trasplante de órgano sólido, ya nombramos al trasplante renal como el trasplante de órgano sólido más frecuente, pacientes que tienen linfoma que hacen tratamiento con quimioterapia en una frecuencia no mayor a un 5% de los casos, pacientes con altas dosis de corticoides, las pacientes embarazadas sin otra enfermedad adyacente por el embarazo en sí son pacientes que pueden tener mayor incidencia de infecciones por Cryptococcus. Y después tenemos las enfermedades autoinmunes, el lupus, sarcoidosis, y cualquier linfocitopenia, cualquier descenso de linfocitos CD4 también se asocia a infecciones por Cryptococcus. En cuanto a las manifestaciones clínicas de las infecciones por Cryptococcus, ustedes pueden observar que la meningitis, la manifestación de infección del sistema nervioso es muy frecuente, hasta el 90 y pico por ciento de los pacientes HIV, mientras que en pacientes con trasplante de órgano sólido, pacientes HIV negativo, la incidencia es un poquito más baja, pero igual es bastante frecuente. La afectación pulmonar siempre está presente. Lesiones en piel suelen aparecer en pacientes inmunocomprometidos. En general, en pacientes HIV positivos es raro encontrar masas ocupantes en el sistema nervioso, menos del 5% de los casos, mientras que en pacientes inmunocompetentes, en donde aparece gattii produce mucho criptococoma y también criptocomas del sistema nervioso, y en pacientes HIV negativos también. Fungemia suele aparecer en hasta el 90% de los casos de los pacientes HIV positivos. En cuanto a los pacientes con trasplante de órgano sólido, lo que decíamos, la criptococcus se ve más frecuentemente en el trasplante renal y mucho menos en los otros tipos de trasplante. En general, es muy frecuente encontrar lesiones en el pulmón, aunque no sea la causa de manifestación del paciente. Podemos encontrar lesiones en el vértice, en una radiografía, como es el caso de esta foto, o en una tomografía de un paciente con una leucemia que hacía tratamiento con quimioterapia, nódulos pulmonares, nódulos cavitados, derrame pleural. A nivel del sistema nervioso, lo que encontramos en la mayoría de los casos es esto. En esta resonancia lo que se observa es un poquito de realce en las meninges que confirman una meningitis, que no es para nada patognomática de criptococcus. Cualquier meningitis tiene realce del contraste. Y lo que podemos observar en un menor porcentaje de casos son estas masas ocupantes, que acá están colgadas a nivel bilateral, y son pseudoquistes producidos por criptococcus. También podemos tener criptococcus, pero son muy poco frecuentes en pacientes HIV positivos. Otros órganos afectados pueden ser el sistema auricular, ocular, y es frecuente encontrar en pacientes inmunocomprometidos, principalmente pacientes HIV, lesiones en piel, que se presentan lesiones como glucocontagioso, como se ven acá en esta foto, que son nódulos con ubicación central. Las lesiones cutáneas nos permiten una toma de cultivo y toma de muestra rápida, fácil, y que nos permite un diagnóstico mucho más rápido que hacer tomas de muestras de órganos más profundos. Dijimos que el diagnóstico en las infecciones fúngicas oportunistas es difícil. En el caso de la criptococcus esto no pasa. La verdad que la sensibilidad del diagnóstico es bastante buena. Las muestras más frecuentes son líquidos y fluoroquímeo, porque en la mayoría de los casos tenemos compromiso del sistema nervioso central. Los emotivos son positivos en hasta el 70% de los casos. Podemos encontrar muestras respiratorias, muestras de piel. Y lo que buscamos es la visualización en el método directo de la levadura que ponemos tinta china para poder observar la cápsula. Cuando vemos este hongo levaduriforme
En los cortes de biopsias, en la anatomía patológica, la cápsula no es tan visible, y si nosotros sospechamos un criptococo, lo que tenemos que hacer es una tinción de la cápsula. Entonces podemos utilizar el Musical-Lindenmayer o el Alcian Blue, que nos permiten identificar bien la cápsula de criptococo. Acá lo que vemos es una foto de un cultivo de saburón, en donde las colonias de criptococo son colonias más húmedas y más oscuras que las colonias de cándida. Podemos hacer la prueba de la fenoloxidasa y la ureasa, que son positivas, y lo que podemos utilizar es la búsqueda del antígeno nucleoxilomanano, que es un antígeno de la cápsula de criptococo, que se puede utilizar por el método de aglutinación de partículas de látex, o por inmunocromatografía, que es un método nuevo, que es un poquito más sensible todavía que el método de la aglutinación. Tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, y si nosotros tenemos un directo negativo de una muestra y sospechamos una infección por criptococo, podemos buscar antígeno de criptococo en sangre y en líquido cefalorraquídeo. También se puede hacer en orina. En algunos pacientes la sensibilidad es de más del 90% para la aglutinación y más del 95% para la inmunocromatografía, que además es un método más fácil de realizar, más rápido y más barato que la aglutinación. En cuanto a las infecciones por pneumocistis, podemos decir que la especie que produce pneumocistosis es Pneumocitis girovesi, el único reservorio conocido es el humano. Tenemos el primer contacto con pneumocitis en los primeros años de edad. Hay una mayor polinización de pneumocitis en ciertos pacientes que tienen principalmente enfermedades de base, como pacientes de POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes diabéticos, HIV. Y la transmisión es a través del contagio entre humanos por vía respiratoria. No podemos cultivar pneumocitis en los métodos habituales de laboratorio y solamente nos basamos en el directo como la técnica para el diagnóstico de la pneumocitosis. Este es el ciclo de pneumocitis que realiza este hongo dentro del tracto respiratorio. Lo que podemos ver nosotros en las muestras es la forma de prequiste de pneumocitis, que son unas formas redondeadas, en donde se ven todos estos puntitos con las tensiones que vamos a ver más adelante, o el quiste maduro. En general, la relación de prequiste y quiste es de 9 a 1. O sea, vamos a ver muchas más prequistes que quistes maduros en las muestras. ¿Cuáles son los pacientes que desarrollan más infecciones por pneumocitis? Característicamente la infección por HIV-Sida, con menos de 204. De hecho, la enfermedad marcadora que hizo que se describa el primer caso de HIV en el 81 fue pneumocitosis. Tratamiento con corticoides de tantas dosis, tratamiento con quimioterapia. Acuérdense de los biológicos, que están asociados a mayor riesgo de infecciones por pneumocitis, trasplantes de órganos, enfermedad oncomatológica, neutropenias, linfopenias, de otra causa que no sea infección por HIV. Este estudio es un estudio publicado en 2010, pero muy interesante, en donde en trasplantes renales, en una sala de trasplantados renales, se hizo búsqueda de Pneumocitis girovesi en el aire de alrededor de los pacientes que desarrollaban una neumonía por pneumocitis. Es muy interesante porque muestra la cantidad de pneumocitis que tiene alrededor del paciente que tiene una infección. Lo que pueden ver ustedes en este gráfico es lo más cerca del paciente, o sea, en la cabecera, un poquito más lejos, después más lejos, y lo último que llegó a buscar pneumocitis en el aire en el pasillo de la sala, o sea, 1 metro, 3 metros, 8 metros o más allá de la ubicación del paciente. Y si bien podemos ver que a medida que nos vamos alejando del paciente va disminuyendo la cantidad, la carga fúngica que encontramos en el aire, la seguimos viendo. Y esto demuestra que si encontramos pneumocitis en el aire, sí, un paciente con factores de riesgo respirando pneumocitis se puede contagiar. Esto es interesante porque no hay una indicación clara de un aislamiento respiratorio de un paciente que tiene una infección por pneumocitis, así como sí lo hay de un paciente que tiene una tuberculosis, pero uno como médico debe saber que no podemos internar al lado de una pneumocitosis un paciente que tenga capacidad de contagiarse y desarrollar la enfermedad. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la pneumocitosis, lo más frecuentes son la neumonía, se presenta como una neumonía, afectación bilateral, la característica de la neumonía bilateral intersticial, como vemos en esta tomografía. La gran cantidad de infecciones por pneumocitis que se describió con la pandemia del HIV hizo que nosotros veamos las infecciones por pneumocitis de esta forma, neumonías bilaterales, lentas o agudas, con una baja mortalidad. Pero la mejoría del tratamiento antirretroviral también hizo que haya menos pacientes HIV que desarrollaron infecciones por pneumocitis y más pacientes con otra patología que empezaron a desarrollar pneumocitosis. Los pacientes EPOC, los pacientes tratados con corticoides, o los pacientes con tumores que hacen tratamiento con biológicos con corticoides, o biológicos, corticoides y quimioterapia. ¿Cuál es la diferencia entre estos pacientes y los pacientes HIV? Principalmente la respuesta inmunológica. Y eso es importante porque nos cambia la mortalidad. El paciente HIV es un paciente con poca respuesta inflamatoria y una carga fúngica mayor. Pero al tener poca reacción inflamatoria, porque tienen CD4 muy bajos y porque no pueden responder mucho contra la pneumocitis, hacen menos lesión pulmonar. Y fíjense que la mortalidad es de un 10 a un 20% como mucho. Mientras que los pacientes que tienen otro factor de riesgo son pacientes que en vez de aparecer en forma insidiosa, en forma lenta, aparecen en forma aguda, fulminante. Una neumonía grave, que también perdón terapia en 2 días. Más eosinofilia en el BAL, más respuesta inflamatoria, más lesión pulmonar, mayor mortalidad. Más o menos un 50% de mortalidad tienen en estos casos. Por lo tanto, en estos pacientes, que son los pacientes que estamos menos acostumbrados a diagnosticar una pneumocitosis, tenemos que sospechar y tratar de forma empírica rápido, porque si no los pacientes se mueren. El diagnóstico se basa en el examen directo, con distintas técnicas. Acá lo que vemos es una coloración de GEMSA, en donde está marcado el prequiste, que era ese redondelito con los puntitos adentro. Podemos encontrar también quistes maduros que se ven bien en la coloración de Grocott, el calcofluor, que es una técnica que nos aumenta la sensibilidad siempre para el diagnóstico de infecciones fúngicas o el azul de perotina. Bueno, por último, vamos a hablar de las micosis sistémicas endémicas que pueden producir infecciones en pacientes inmunocomprometidos. En cuanto a la patogenia, esto ya es conocido, son hongos que están en el medio ambiente, que producen esporos externos, asexuados, estos conillos son muy pequeños, ingresan fácilmente por vía natatoria y llegan al alvéolo. En el alvéolo son fagocitados y además hay una respuesta, que es una respuesta principalmente de tipo TH1, que termina produciendo formación de un granuloma. Hay una respuesta TH2 con producción de anticuerpos en las micosis sistémicas que no es protectora, pero sí es útil porque nos sirve para el diagnóstico, ya que el dosaje de anticuerpos nos es útil para hacer diagnóstico y por lo tanto tratamiento de cualquiera de las infecciones sistémicas endémicas. El problema de los anticuerpos en los inmunocomprometidos es que tienen menor sensibilidad en el diagnóstico. Una cosa importante que recalqué al principio, pero que lo vuelvo a decir ahora, es que si nosotros desconocemos la epidemiología de un viaje o de haber vivido hace muchos años en un área endémica, en una micosis sistémica, no vamos a poder sospecharla y por lo tanto diagnosticarla en un paciente inmunocomprometido. Siempre el antecedente epidemiológico es esencial junto con el factor del huésped para sospechar cualquier infección oportunista, no solamente micótica. Bueno, vamos a hablar primero de la coccidioidomicosis. Coccidioides posadaceae es la especie que encontramos en nuestro área precordillerana, que lo encontramos desde el norte hasta Río Hondo. Son áreas semiáridas, con pocas precipitaciones, mucho viento, que facilita la aerosolización de los clamidoartroponidos de cocci. La mayoría de los pacientes inmunocomprometidos desarrolla formas extrapulmonares, entre el 30 y el 50%. Son inmunocomprometidos, además de localización pulmonar vamos a encontrar localización de otros órganos, principalmente piel, sistema osteoarticular y meninges.
Las lesiones en piel son lesiones ulceradas o nódulos con una ulceración central, con costra, más frecuentemente periorificiales. Las lesiones osteoarticulares se pueden presentar como una artritis séptica, con formación de un puntito, edema material, indistinguible clínicamente de cualquier patógeno fúngico o bacteriano que produzca una artritis séptica, o se puede presentar también en forma de lesiones osteolíticas en distintos huesos. En cuanto a los factores de riesgo, los pacientes con HIV-Sida con menos 250 CD4, los pacientes con trasplantes, tanto trasplante de órgano sólido como trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, o cualquier paciente con tratamiento quimioterápico, ya sea un tumor sólido o un oncomatológico, puede desarrollar con el tratamiento quimioterápico una reactivación de una infección previa por coccidioides. La forma clínica más grave que puede desarrollar la coccidiomicosis es la meningitis. Es una meningitis subaguda crónica, una meningitis a líquido claro, diagnóstico diferencial de la meningitis tuberculosa o la meningitis por histoplasma, capsulatum, que se presenta en forma de una meningoencefalitis, manifestaciones de signos meningios, pero con compromiso de sistema nervioso, alteración del estado mental, cefalea. Puede aparecer en pacientes embarazadas sin otro factor de riesgo y muy difícil de diagnosticar, con una mortalidad que llega hasta el 100% y con una incidencia de recidivas muy altas. En cuanto al diagnóstico de las infecciones por coccidioides, las muestras en las cuales vamos a poder buscar coccidioides es, en la mayoría de los casos, material respiratorio, hemocultivos es raro, es muy poco frecuente, muestras de biopsias profundas, podemos tener también muestras de líquido cefalorraquídeo, pero con una sensibilidad en el diagnóstico directo y en el cultivo muy baja. En el directo lo que vamos a observar son esferas con unos poros en el interior, que se ven mejor en fresco, sin coloración, o en las técnicas de coloración para hongos, como puede ser un vaso o un bloco de la anatomía patológica, y tanto a 28,37 grados estos hongos desarrollan la forma filamentosa, que es el desarrollo de filamentos hialinos con clamidos artoconidios. Puede utilizarse el dosaje de anticuerpos, pero teniendo en cuenta que en pacientes inmunocomprometidos la sensibilidad baja muchísimo en el diagnóstico, casi llega al 80% de inmunocompetentes y en pacientes inmunocomprometidos desde un 50%. Puede utilizarse en algunos laboratorios técnicas de PCR, pero que no están automatizadas, y el dosaje de anticuerpos también puede realizarse no solamente en suero, sino también en líquido cefalorraquídeo. En la meningitis crónica, ya sea por coccidioides o por histoplasma capsulatum, puede hacerse dosaje de anticuerpos en líquido cefalorraquídeo, teniendo en cuenta que tengo que partir de un volumen de muestra muy importante, habitualmente de 10 mililitros, para poder concentrarlo y buscar anticuerpos por contra inmunoelectroforesis. En cuanto a histoplasmosis, exclusiva por histoplasma capsulatum, se encuentra más en áreas más húmedas, con más temperatura, entre 20 y 30 grados. El área endémica característica de histoplasma es la pampa húmeda, teniendo una zona endémica también en el norte, en Salta. Se encuentra en el guano de pájaros, gallinas, cuevas de murciélagos, como factor epidemiológico en pacientes que estuvieron de viaje y se metieron en alguna cueva sin protección, o pacientes que tienen gallinero, o que estuvieron limpiando lugares cerrados, con inyecciones de aves, y muy frecuentemente es importante también el antecedente epidemiológico de un brote. Varias personas que tengan un cuadro respiratorio raro agudo no tienen que hacer sospechar de histoplasmosis muchas veces. La forma diseminada aguda es la forma más frecuente en pacientes inmunocomprometidos, y los factores de riesgo que vamos a encontrar más frecuentemente son los pacientes HIV con bajos CD4, menos de 150, en la mayoría de los casos, y después podemos encontrarlo con una incidencia mucho más baja en pacientes trasplantados, pacientes con quimioterapia, pacientes tratados con tantas dosis de corticoides. La forma diseminada se presenta más frecuente como lesiones nodulares bilaterales, más frecuentemente periféricas. Es frecuente la histoplasmosis por afectación del sistema articuloendotelial, tener linfadenopatías, hepatosplenomegalia y a veces como lesiones, como se ven ahí en esa tomografía, lesiones abscedadas a nivel del vaso y del hígado. Estos son pacientes que tienen fiebre, que tienen una aplasia medular por el compromiso de la médula, y el médulo cultivo es una técnica interesante con una sensibilidad en el diagnóstico bastante alta en pacientes HIV y que también sirve para el cultivo por micobacterias. Podemos encontrar úlceras en la boca, pero en un bajo porcentaje de los casos en pacientes HIV lo más frecuente es encontrar lesiones en piel. Lesiones en piel que más característicamente se presentan como nódulos ulcerados con costra, se presentan las lesiones cutáneas hasta el 70% de los pacientes y nos favorece mucho el diagnóstico porque podemos hacer una calificación, un diagnóstico y un tratamiento rápido en estos casos. Otro tipo de lesiones en piel son lesiones como las que vemos en la ceja, una lesión ulcerada con una costra, una lesión pseudotumoral en la frente que parecía tener un diagnóstico neoplásico y terminó siendo una histoplasmosis, o una celulitis en un paciente trasplantado. La afectación del tracto gastrointestinal es muy característica de los pacientes que tienen histoplasmosis diseminada aguda. Hasta el 90% tienen compromiso del tracto gastrointestinal y hasta el 10% aproximadamente se puede presentar como una complicación abdominal, una perforación, un paciente que requiere una cirugía y ahí hacer el diagnóstico de la histoplasmosis. Al igual que la coccidiomicosis, histoplasma capsulatum puede producir una meningitis. En general es más frecuente que se presente como una meningoencefalitis y es más frecuente que se presente en el contexto de una forma diseminada aguda, también con unas fallas del tratamiento y recaídas bastante importantes, de 40%. En cuanto al diagnóstico, acá sí tenemos un diagnóstico bastante dificultoso, el diagnóstico de histoplasmosis, ya que nos vamos a valer de, la mayoría de las muestras van a ser lesiones cutáneas, muestras respiratorias, podemos tener líquido cefalorraquídeo, pero la sensibilidad del cultivo y del directo es muy baja. Lo que vamos a hacer para poder observar la levadura de histoplasma es hacer una tinción de Giemsa, para poder ver las levaduras en forma de semiluna, con una zona de la pared que no se tiñe, y por eso se visualiza así. Y el cultivo, a 37 grados, me va a dar un hongo levadiforme monogemante, pero a 28 grados me permite ver la forma filamentosa característica de histoplasma, que es un filamento hialino con microconillas y macroconillas globosas con pared rugosa. El dosaje de anticuerpos en estos pacientes tiene una sensibilidad bastante baja, no mayor de un 30%, y sí podemos mejorar mucho el diagnóstico de histoplasmosis con el dosaje de antígeno, pero que no tenemos disponible en nuestro medio. Hace muchos años hay una prueba para usar antígeno por técnica de ELISA, pero que solamente se comercializa en Estados Unidos y no está disponible en Latinoamérica. Lo que sí podemos hacer es, para el diagnóstico de histoplasmosis, si hay un estudio hecho en pacientes HIV positivos con formas diseminadas, es buscar el galactomanano de Aspergillus. El galactomanano de Aspergillus es un antígeno característico de la infección por Aspergillus, es el principal exoantígeno de Aspergillus, pero que tiene una reacción cruzada positiva con histoplasma capsulatum de un 70% de los casos. Y hay estudios hechos en pacientes HIV para el diagnóstico de histoplasmosis con una sensibilidad de un 70 y pico por ciento, con un alto valor reactivo negativo. Por lo cual, ante la falta de antígeno específico para histoplasmosis, el dosaje de galactomanano lo podemos utilizar cuando no podemos obtener el diagnóstico de otra forma. Y hay algunos laboratorios que utilizan técnicas de PCR in-house, como en pacientes inmunocomprometidos en muestras determinadas.